¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a QR, noche de lunes. En general, en la Argentina siempre es muy difícil hacer una mirada retrospectiva de los últimos días, a veces de las últimas horas, pero de los últimos días mucho más. Suceden muchas cosas que todas tienen que ver, tienen puntos de contacto, siempre nos sirven para tener una mirada un poco más general de las cosas que están pasando. Vamos a intentarlo en esta noche, en este arranque de semana, remontándonos al jueves. No son tantos días, pero van a ver la cantidad de cosas que ocurrieron desde el jueves hasta esta noche. Bueno, ese jueves fue el jueves en el que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos dijo: no hay plata. No hay plata para la Argentina. Ese jueves es el que el Senado de la Nación le da otro golpe político muy fuerte a las políticas de ajuste de Javier Milei y también a su gobernabilidad, al acompañamiento del resto de la política, donde se confirman todos los puentes quemados, con la insistencia en el financiamiento de universidades y a la famosa ley Garrahan o la emergencia en pediatría. Ese jueves es el jueves en el que se conoce el documento oficial del Bank of America que confirma la transferencia hacia una cuenta de José Luis Espert por $200.000. Y ese mismo jueves es el jueves en el que aparece ese video de 6 minutos del por entonces candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, diciendo que todo era una suerte de opereta, de campaña sucia de los Cucas y de Grabois. Y mientras tanto, en Narnia, pasamos al viernes. Ese viernes el gobierno tuvo que utilizar $400 millones del Tesoro para tratar de calmar la tensión cambiaria. Ese viernes, Kristalina Georgieva sale a ratificar o a demostrar que está trabajando en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, a decir que lo que puede haber para la Argentina son DEX, plata del fondo. Ese viernes se reúnen en Olivos Milei y Macri, y después Milei y Espert, y todos los rumores acerca de que José Luis Espert se bajaba de la candidatura en la provincia de Buenos Aires. Bueno, finalmente después, casi sobre las 10 de la noche, aparece el mensaje de José Luis Espert de que no se baja nada, que sigue con su candidatura, y retuiteado por el presidente Javier Milei, que vuelve a bancar en contra de todo lo que le decía su propio gobierno, su propio triángulo de hierro. El presidente vuelve a sostener ese viernes por la noche a José Luis Espert como candidato en la provincia de Buenos Aires. Y mientras tanto, en Narnia. Su cola arde en el risco, y espero que alguna vez, al ver sus ojos me dé alguna noche de hotel. Nos vamos al sábado. El sábado llora Espert. El sábado José Luis Espert da una entrevista, ahí donde había ido Milei también algunas horas antes, y llora. Llora de una manera, o por lo menos lo vemos con una sensibilidad que no tuvo con una enorme cantidad de otras personas de la política y con las familias de las personas de la política. José Luis Espert dice estar sufriendo un momento muy difícil, pero que sin embargo no va a aflojar, e insiste con que todo es una operación, parte de la campaña sucia. Espert llora, sigue siendo candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Ese mismo sábado, Milei vuelve a intentar salir a la calle de campaña. Va a la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, y no puede caminar. No puede hacer la caminata que viene intentando hacer en distintos puntos del país y no puede. No puede porque hay un puñado de personas que efectivamente lo bien reciben, lo acompañan, lo vitorean, pero hay mucha más gente
que le recuerda las consecuencias de sus políticas de ajuste. Luego de Santa Fe se va a Entre Ríos, y en Entre Ríos recibe más de lo mismo, insulto tras insulto. El presidente de la República Argentina, que todavía no lleva 2 años de mandato, no puede pisar la calle en el marco de la campaña electoral de medio término. Mientras tanto, en Narnia. En un cigarro dormido es muy temprano a ver. Espero un largo viaje y mi único equipaje es el blues. Café temprano en retiro, vermú con un amigo en la luz. Café temprano en retiro, vermú con un amigo en la luz. Porque es muy largo. Nos vamos al domingo, arrancamos el jueves, Nos vamos al domingo. El domingo renuncia José Luis Espert a la candidatura. Deja de ser candidato, hace un posteo donde dice que en realidad no reconoce culpabilidad, no reconoce un vínculo a conciencia con el acusado por narcotráfico Fred Machado, pero dice, para no arrastrar a la fuerza política, etcétera, etcétera, renuncio a mi candidatura, para no hacerle daño al propio gobierno. Y ese mismo domingo, Javier Milei le da una larga entrevista a Luis Majul por la noche, interesante, mucho más interesante de lo que se dijo. Después vamos a retomar algunos tramos de esa entrevista, van a ver, hay mucho para escuchar ahí, hay mucho de confesión. Y mientras tanto en Narnia. La locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, amor remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. Llegamos al lunes, llegamos al día de hoy. Otra vez, más de 400 millones de dólares tiene que poner el Tesoro para tratar de cambiar la tensión con el dólar. Llegamos al lunes y Santilli es el candidato número 1 en la provincia de Buenos Aires. Hay una discusión, después nos vamos a ocupar de esto, pero el gobierno quiere que sea Diego Santilli, aquel que Milei le había dicho tantas cosas en su momento, hasta Alejandro Fantino, cuando se armaron, no hace mucho tiempo, cuando se armaron las listas de la campaña, las listas para la campaña, para las elecciones, estas del 26 de octubre. Las cosas que no le dijeron a Santilli. Bueno, ahora Santilli y la Santilineta, o algo por el estilo, Santilleta, perdón, es el candidato sobre el que tiene que trabajar para el distrito más importante de estas elecciones, La Libertad Avanza. También hay una discusión importante, creo yo, que hay que atender respecto de la reimpresión de boletas, porque a esta hora la cara de José Luis Espert, igual narco, digamos, ¿no? En un lenguaje muy rápido, saben a qué me refiero, es la principal referencia en las boletas. Es una discusión que tiene mucha información que hoy vamos a compartir con Irina Hauser. En este lunes también se conoció muy fuerte rumor de que la Corte Suprema de Justicia estaría muy cerca, próximas horas, en decidir la extradición de Fred Machado. La cantidad de preguntas que abre, o de certezas en realidad, que abre esa situación. Venimos diciendo, ya no era Espert, era Milei lo que estaba entre ceja y ceja respecto del caso Machado, pero también la Corte Suprema de Justicia. Y además, una reunión del ministro de Economía Luis Caputo con Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, un posteo de Bessent al que Caputo le contesta en inglés, prescinde de nuestro idioma, y que, por otra parte, vuelve a demostrar que plata no hay. Más mensajes en redes para tratar de generar alguna calma. Ahora vamos a hablar con Guido Bambini. ¿Qué pasó hoy? Y mientras tanto, en Narnia. Tira piedra, puta, tira piedra. Tira piedra, puta, tira piedra. Tira piedra, puta, tira piedra. Tira piedra, de puta. Tira piedra. Todo esto sobre una trama permanente que incluye
el caso Libra, que incluye las muertes por fentanilo contaminado, que incluye la causa 3%. Hoy, hablando con Carlos Heller, dice algo interesante. Che, ¿por qué es 3%? Debería ser 8%, porque venía siendo el 5 más 3. Está muy bien, no hay que aceptar nada. Quedó el 3%, saben a qué nos referimos. Pero atención con este casi pensamiento lateral. Es el 8% el problema. Todo esto pasa en una trama de agresión a jubilados y jubiladas. Agresión literal. Todos los miércoles reprimidos y además el ataque respecto de sus ingresos. Todo esto sobre el ataque sobre el Hospital Garrahan, también sobre las universidades nacionales, también sobre las personas con discapacidad. Ahí tenés un ataque respecto de las pensiones, con todo lo que eso significa, de ese resguardo que generan prestadores, transportistas, etcétera, etcétera, y además la perversión con la que se les bajaron las pensiones. Las familias endeudadas, que ya pierden registro de cuánta plata deben, saben que tienen que pagar mes a mes una parte muy importante de sus ingresos, pero ya no saben cuánto deben. También sobre el cierre de comercios y pymes permanente. Todo esto rematado en la jornada de hoy con el presidente de la Nación tratando de cumplir con su fetiche adolescente. ¿O hay algo más? Bueno, ¿sabe qué, presidente? Muy lindo el show. Muy lindo el show. Arrancamos QR con la voz del día. En el caller ID de mi teléfono aparece Patricia Bullrich. Me dice, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Escúchame, ¿cómo viene el tema este de la extradición de Machado? Me da la impresión de que vos querés hablar con mi homónimo, sí, que es el fiscal de la Procunar. Ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. ¿Verdad? Terrible. Vengo a pedirle a la Virgen, más que todo por los jubilados, que lo estamos pasando muy mal. Como los que van a Luján. Con la misma fe. Me imaginaba si había derramado una lágrima por alguno de los miles de pibes y pibas que perdieron su vida por el narcotráfico. Papá decía, ¿no? Los verdaderos narcotraficantes visten trajes elegantes y cenan en Puerto Madero. Hay muchos hermanos en nuestro país que ya no tienen fuerzas para seguir. Por ellos también peregrinamos, caminamos por nuestra patria. Huyó como una rata, no puede caminar ese chabón, porque le está haciendo daño al pueblo. Otra cosa, las Malvinas se llaman Malvinas, no Falkland. Milei llegó vendiendo candidaturas. La forma más fácil que tiene un narco para meterse en el Estado es comprar candidatos. Demostró que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la nación, los intereses del modelo de la libertad, que es el que nos va a sacar adelante, versus la cuestión personal. Esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa. Cuando Milei dice esto, confiesa algo que es gravísimo, que el lawfare existió, que la persecución fue política y que él la avala. Él cree en la honorabilidad de Spert. Se ve que ahora también cree en la de Santilli, porque hace 2 años le dijo que era corrupto. Lo convoco Jorge Tayana a debatir. ¿Qué país queremos? Si queremos volver para atrás o si queremos ir hacia adelante. Y si nosotros ganamos las elecciones, se acaba Milei, chicos. Es una elección legislativa, no define mucho esta elección. No. Esta es una elección que define todo. ¿Cómo va a ser el gobierno para sostenerse electoralmente de acá hasta el 26 de octubre, ¿no? Porque la economía no da respiro. Si fuera el asesor de la oposición le diría, no interrumpan al gobierno. Lo que pasa es que yo sé que menos tienen que laburar en todo esto porque solamente canto. No me puedo despisar porque soy capitalista. Todo este gobierno no va más. A los jubilados y discapacitados nos han hecho, pero bolsa. Yo antes era radical, pero ahora como los radicales se han vendido y son unos sinvergüenzas, no los voto más. Con decirte que lo voté a Kicillof. Con decirte que lo voté a Kicillof, dice nuestra amiga.
muy indignada con el rol del radicalismo. Nuestros dos invitados de hoy fueron parte de las voces del día. En un rato charlamos con Itai Hackman, primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, y viene también Gustavo Córdoba para preguntarle, en realidad para compartir con ustedes los datos realmente demoledores, tremendos sobre la imagen del gobierno, la imagen de Milei, y un dato muy interesante también que tiene que ver con el sentimiento que le provoca a la sociedad argentina, en función del trabajo de Gustavo de Subancórdoba, de la consultora Subancórdoba, el tema de Estados Unidos, la dependencia de Estados Unidos a partir del salvataje que está yendo a buscar o que está negociando el gobierno de Javier Milei. Pero muy buenas noches, Mariano Hamilton, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿cómo va? Hola, Guido Bambini. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Yo tengo claro que probablemente todo lo del Movistar Arena, que acaba de terminar hace un ratito nada más, sea parte del humo que el gobierno... ¿Sigue? Ah, bueno, están hablando Adorni y Milei. Si podemos compartir en vivo, vamos y venimos alguna cosita, aunque sea en paño, en imagen. Yo entiendo que es parte del operativo Distracción, pero aún así no deja de ser fuerte la escena, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? Sí, yo creo que ya está cansada un poco la gente. Me parece que no tiene el mismo efecto que tenía hace unos meses estos operativos del Mao del Kremlin, ¿no? Digo, esta operación de intentar distraer y retomar la agenda pública se monta en un estado de situación muy desmejorado de parte, digamos, en términos de la economía, de la ya no gente, causa del bolsillo bolsillo de la gente. El chiste no causa gracia, no digamos. causa gracia, no. Bueno, es una buena duda. ¿Sobre qué me estás preguntando? La verdad, te juro que no... No estás bien, Mariano. No, es que no termino de... No sé a dónde vamos. O sea, ¿me preguntás por el show del Movistar Arena? ¿Por el programa? No, ¿me preguntás por el Movistar Arena? Bueno, lo que estábamos... Mirá, el Movistar Arena te hago así. Lo que estamos viendo. Tengo una teoría... Y otra vez, preguntame otra vez por el Movistar Arena. ¿El Movistar Arena? No tengo palabras. Tengo una teoría de un consultor cercano al gobierno que ahora se los voy a compartir. Irina Hauser, ¿qué está viendo de esta escena? No te rías de nervios. Se ríe de los nervios. Se ríe de los nervios. De vergüenza ajena. No, es que ya lo que me pasa es... cuando Javier Milei estuvo en campaña antes de ser presidente... Bueno, uno veía todas estas expresiones con preocupación por la repercusión que tenían. Hoy que vemos al país destruido y al presidente celebrando la demolición, porque esto es lo que hace. Encima utilizando una canción de Charly García, cosa que me parece una afrenta total. De Charly usó. Bueno. Peor. Tenés lo de demolición. Tenés el video, ahí vuelvo con Irina para que termine la idea, pero le pido a la Pro ver si puedo buscar eso. Me parece grotesco, pero me parece que, o sea, quiero creer que esto no tiene hoy ninguna acogida favorable, por decirlo de alguna manera. O sea, no me puedo imaginar que al deteriorado pueblo argentino esto lo pueda conmover. A mí me da vergüenza, no sé, me parece una burla, me parece todo lo que está mal, realmente. Me parece horrible. No. O sea, ni siquiera, ni siquiera digo, no sé, o sea, me parece horrible. Más allá de mi gestualidad desconcertada, creo que esto abona bastante la teoría que yo esgrimí varias veces aquí en QR. A ver. Como que el presidente de la nación es un monigote que no gobierna, que las cosas importantes suceden en el lugar donde él no está. O sea, muchas cosas importantes están sucediendo en Estados Unidos, en donde Caputo, Bausili y todo están ahí, exponiéndose cual felpudos a las decisiones de Scott Bessent y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y las otras cosas que en teoría son importantes están ocurriendo en la Casa de Gobierno, donde la hermana de él se reúne con Franco, se reúnen con Santilli y tratan de ver para qué lado, con el otro, con el mago del Kremlin, con Santiago Caputo, para ver dónde van con la campaña. Y yo, y este monigote está saltando como arriba de un... porque él lo que quería era ser o jugador de fútbol, no le salió, o rockstar, no le salió. La otra que tenía era, podría haberse presentado en un casting de Gran Hermano, no le salió, pero le tocó ser presidente. Que esto es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer el pueblo argentino. ¿Cómo tenemos este muñeco de presidente, este monigote de presidente? Yo no salgo de mi asombro. Cada día lo multiplican mi asombro.
Quiero que... Habló Irina Hauser de demolición. Hoy el espectáculo, show, acto de campaña, como ustedes quieran llamarlo, en el Movistar Arena, comenzó, si no nos equivocamos, con la producción, con el mismo video del cierre de campaña en este mismo lugar del 2023, que habiendo atravesado poco menos de 2 años de gestión, tiene otro significado, nos da la sensación. Es este, miren. Arranca con esas imágenes celebratorias de la demolición, ¿no? Que insisto, después de todo lo que ha ocurrido cobra otro sentido. No vamos a hablar de esto todo el programa, de hecho creo que le vamos a dedicar este rato nomás, y alguna reflexión con Itai Hackman, que ya está con nosotros, y le vamos a pedir una suerte de reacción. Pero sí quiero contarles algo que me dijo un consultor cercano a algún espacio del gobierno, pero no a todo, que no participa eso, es decir, que no le pidieron opinión para esto, que lo que me decía era lo siguiente: si vos ves la nube de palabras que se hace como habitual ya trabajo de consultoría, y vas viendo cómo fue cambiando a lo largo de este tiempo la imagen de Milei, la consideración de Milei, ¿se acuerdan que aparecía como loco en su momento, una idea de locuras de alguna manera positiva, pero aparecía como todo lo estrambótico, lo corrido de los límites, lo outsider, etcétera, etcétera? Pero de un tiempo a esta parte apareció muy fuerte la palabra corrupción. Desde Libra para acá no hizo más que crecer. Y lo que observo acá es un intento de un sector del gobierno de tratar de volver al lugar donde comenzó. Es decir, de salir del corrupto y volver al loco. Pero eso tiene un problema muy serio, pienso yo. Hace 2 años el presidente. Bueno, está bien. Pero en este juego de qué significa Milei, digamos, para un sector de la sociedad, cómo quiere insertarse en un sector de la sociedad, cómo quiere ser reconocido y leído, que lo que no encuentra el gobierno, no solamente Milei, no encuentra el gobierno es un nuevo lugar. No es un lugar hacia dónde ir, hacia adelante. Sí, tiene que volver hacia atrás. No hay una novedad, no hay una evolución hacia otro lugar. El gobierno es esto que vemos, da la sensación, ¿no? Pero bueno, nada, ideas para compartir. No sin antes decirle que en un ratito, Irina, hablamos mucha información respecto del tema boletas, Santilli, provincia de Buenos Aires. Sí, vamos a hablar de, bueno, de todo el escenario que se abre a partir de justamente de que bajan Spert y que Santilli, y que se pide que Santilli encabece y que se impriman nuevas boletas. Déjame decirte una cosa más del tema del Movistar. Hay una denuncia por quién puso la plata para este espectáculo en el Movistar Arena, que $100.000, nos lleva al tema corrupción. Sí, que es Eduardo Kovalipker. Mira vos. Uno de los dueños, o sea, en diría, realidad hola, el principal ¿qué tal, no? accionista de la Suiza Argentina, el padre, ¿no? Sí. El que vive en Punta del Este. El que vive en Punta del Este, que sería el que tiene menos injerencia en la empresa, bueno, por ahí está poniendo... ¿Esto es un acto de campaña? Nos preguntamos con la producción. Porque si es un acto de campaña y alguien puso guita, en algún lugar debería figurar. Y bueno, es que está esa ambigüedad. Bueno. Lo muestran como una presentación de un libro, como lo que hacía Spert. Claro. Te presento un libro. Sí. Bueno. En una situación. Buena analogía. Pero sí. Bueno, y en un ratito hablamos también porque parece que algo se está moviendo en la corte respecto de Fred Machado, ¿no? Exactamente. Bien. Te reíte de nervios. No, ahora no. En un ratito volvemos con eso. Ya hablamos con Guido Bambini sobre economía y en un rato viene Gustavo Córdoba para hablar sobre la imagen del gobierno. Itai Hackman, muy buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, acá. Cuando ves esto, ¿qué ves? Cuando ves esto que está pasando en el Movistar Arena, ¿qué ves? Venía pensando muy en sintonía con lo que decía Mariano antes, ¿no? Mal cantante, peor presidente, ¿no? Yo creo que Milei, más allá de que nos hubiéramos ahorrado bastante gracias para el país si hubiera logrado la fama a través de algún concurso Gran Hermano de televisivo, o La Voz, ¿no? Sí. Estaba para La Voz. O La Voz. No sé si No, lo hubiera muy La bien, Voz ¿no? tampoco No estaba mal. Pero, poniéndome serio, ¿puede hacer esto?
porque en un punto ya no gobierna. Si vos fueras un empresario importante, ponele, ¿no? O un jugador del mercado, lo que sea, ¿a qué le das más importancia hoy? ¿A lo que va a decir Milei ahora cuando termine de cantar? ¿O a lo que Scott Bessent tuiteó desde la Casa Rosada? De la Casa Blanca, perdón. Bueno, es lo que está pasando, Guido, ¿no? ¿Qué es más importante? Eso es muy fácil igual, ¿eh? Entonces, Como si fuera la Casa Rosada. Muy atilado. Podría haber sido la Casa Rosada también. Es cierto. ¿O cuántos dólares vendió el Tesoro? Entonces, claro, la verdad es que hoy el gobierno ha delegado por completo la gestión de la economía, va de fracaso en fracaso, no hay pan y un circo bastante decadente, ¿no? Entonces, la verdad que lo que veo es un gobierno que no encuentra el rumbo. Es verdad, uno por ahí hace un tiempo de esto hacía un consumo irónico, decía, mirá este personaje, qué sé yo. Me parece que después de gobernar casi 2 años en la Argentina, con resultados que no son muy buenos, y con una sociedad que ya te está empezando a dar la espalda, bueno, empieza a ser más patética. Le cuesta caminar al presidente de la calle, ¿no? Pero escúchame, yo en esta campaña recorrí bastantes empresas, pymes, comercios. Todo el mundo te dice, loco, no aguanto 2 años más. Comparan con Macri, comparan con los 90, te dicen, nunca vimos una situación como esta. O sea, hay una operación de pinzas, donde por un lado tenés una caída brutal del consumo, por otro lado una apertura importadora impresionante, y se están fundiendo todo el mundo. Entonces, esa situación económica, una macroeconomía que no se sostiene, que cada 6 meses necesitas que venga un grandote y te ponga 20.000 palos verdes para que funcione. Bueno, y encima, escándalos de corrupción también. ¿Y cómo se explican los números de La Libertad Avanza y el PRO en Cava con este escenario? Los buenos números que tienen en las encuestas, al menos. Bueno, vamos a ver el resultado de la elección. No, por supuesto. Siempre el partido se juega al 26. Sumo el dato de que Patricia Bullrich estaba muy preocupada por lo que le estaban devolviendo las encuestas en la ciudad. No porque no fuera a ganar eventualmente, sino porque no tiene el número que ella esperaba. Pongamos que solamente te digo ahí, ¿cómo es que gana? Ni siquiera te digo si gana, si saca muchos votos. Vamos a ver si gana, pero yo te quiero recordar lo siguiente. Hace 4 años atrás, el PRO sacó 40 puntos y Milei sacó 17 puntos. O sea, eso da 57. Sí. ¿No? Creo que están muy lejos de eso, ¿no? Y yo creo que va a ser una elección más pareja de lo que se espera. Es más, si vos me preguntás, creo que la elección debe estar así, haciendo muy grandes números, mitad y mitad en la Ciudad de Buenos Aires. Debe haber una mitad que más o menos sigue bancando al gobierno y una mitad que está en contra. Gana la elección el que fragmenta menos el voto. Pero también cambió tanto la cosa de abril ahora, porque en abril ganó Adorno y segunda... En abril, y segundo fue el... En abril el gobierno venía de sacar el cepo cambiario. Claro. La gente pasó, estaba comprando home banking dólares libres después de no sé cuánto tiempo. El gobierno está en su... De hecho, el dato por el cual el gobierno ganó en mayo, que recordemos sacó 30 puntos. No sacó 50, 30 puntos. Pero claro, se desplomó el PRO, ¿no? Entonces pasó lo que no todo el mundo esperaba, que es que Adorni termine ganando. Creo que estamos en una situación totalmente distinta ahora, ¿no? Insisto, estos escándalos de corrupción, digo pensando incluso en un electorado como el de la Ciudad de Buenos Aires, que se supone que esos temas le importan, ¿no? Que muchas veces ha votado a la derecha justamente por el discurso contra la corrupción, ¿no? Porque esta gente se suponía que venía a limpiar la política de los corruptos, de la casta, qué sé yo. Hay pocos precedentes de semejante cantidad de estafas y de corrupción que además no son de funcionarios de segunda o tercera línea, que vos podés decir, bueno, a lo mejor el presidente. No, están todos en el corazón del poder. Karina, Spanuolo, que era el tipo que más entradas tenía a la Casa Rosada de la Quinta de Olivos en 1 año y medio, no creo que para hablar de la Andis, y además íntimo de Spert, el caso Libra, y bueno, y esto último del narco, que es muy llamativo porque no es que el gobierno dijo, bueno, che, tenemos una denuncia grave contra un candidato, no lo vamos a condenar, pero por las dudas hasta que se esclarezca la situación, el tipo se puede... Eso pedía el manual, ¿no? No hicieron eso. Pero lo siguen bancando hasta ahora. O sea, denuncian que lo tuvieron que bajar por una operación, qué sé yo. O sea, el presidente comparte abogado con el narcotraficante. Entonces, la candidata senadora en Río Negro, que es la mujer del testaferro del narcotraficante y su primo, sigue en la lista. Entonces, y el presidente es el que más lo bancó. ¿Qué cambió en las últimas 24 horas o 48 horas que hizo que Milei pase de bancar a Spert que no se baja a que lo baje? ¿Hubo algún dato novedoso en la causa? Llegó una encuesta, pero escuchame, es evidente que lo bajaron porque llegó una encuesta.
no porque es narco. Entonces no le importa que es narco, le importa que le está haciendo perder votos. O un llamado a Estados Unidos. Puede ser. Pero en cualquier caso, a esta gente se le cayó la careta del discurso de la moralina, de la ética. Entonces, bueno, esa combinación, estamos frente a un gobierno que está sin rumbo, muy aislado, y creo que lo más importante es que el 26 de octubre tenemos la oportunidad de poner un límite. Obviamente las elecciones en la provincia de Buenos Aires fueron muy importantes, porque hasta ese momento la conversación pública era, che, mirá, este tipo ajusta a los jubilados, a los discapacitados, va contra el Garrahan, va contra las universidades públicas, y parece que la sociedad lo banca igual. Esa era la sensación hasta hace un mes. Vino la elección de la provincia de Buenos Aires y dice, che, no, parece que la sociedad no banca tanto, parece que no está tan de acuerdo. Y entonces cambió el clima. Y ahora de repente aparecen los estudios de opinión que muestran cómo Milei cae en picada en la imagen, qué sé yo. Hizo falta una elección para que se registre eso. Entonces, bueno, obviamente Milei no escuchó el mensaje de la SUNA, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Dice, no, esto estamos bien. Bueno, el 26 de octubre, porque el 26 de octubre no se elige solamente diputados y senadores, que son muy importantes. La sociedad cuando vota habla, ¿no? Se expresa. Entonces, bueno, el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se expresó. El 26 de octubre tiene la oportunidad de volver a expresarse y decir, loco, no bancamos esto. No hay una mayoría social que está a favor de destruir el Garrahan, las universidades, ir contra los jubilados, contra la discapacidad. No hay una mayoría social que quiera que desde la Casa Blanca se defina la política, y no solamente por un tema de patriotismo, también por un tema de democracia. Porque ningún argentino votó al señor Scott Bessent para que gobierne el país. Yo quiero que el país lo gobierne gente que lo votaron los argentinos, incluso aunque sea alguien que a mí no me gusta. Claro. Pero a Scott Bessent nadie lo votó, ¿no? Entonces... A ver, Itay, ahora nos metemos bien en la elección. Te hago dos preguntas muy rápidas respecto del tema expert. Me interesa saber qué pensás. Primero, hay va a haber una sesión, por lo menos está convocada una sesión el próximo miércoles. Uno de los temas era que Expert renuncie a la comisión de presupuesto, que vos también integrás. Se bajó. Ya ocurrió. ¿Qué tipo de tratamiento del tema expert te imaginás en la sesión? Eso por un lado. Y después, ¿cómo crees que tiene que resolverse? No es el distrito donde vos vas a participar, pero hay un pedido concreto de reimpresión de boletas. ¿Qué estás viendo sobre eso? No, me parece insólito, porque ¿qué pasa si en una semana se baja un candidato X de otra lista? ¿Se vuelven a reimprimir? O sea, cada vez que se baje alguien, por la razón que sea, se imprimen las boletas. O lo van a hacer porque es el candidato de la lista oficialista del gobierno, ¿no? Y es por eso. Bueno, entonces... Si fuera el primer candidato del Frente Izquierda, seguramente no lo haría. Entonces... Quédate tranquilo. Bueno, qué sé yo, no sé los tecnicismos, no conozco, pero tengo entendido que la justicia electoral dijo que ya estaban, no solo impresas, sino distribuidas las boletas. No, distribuidas no, bueno, están impresas. Impresas, bueno. Y lo que dicen, ahora en un ratito vamos con línea con eso, con detalle, el tiempo estaría muy justo, el tema es la logística, ¿no? Además y el costo económico, ¿no? Creo que son como 10 palos verdes. 10 millones de dólares. Bastante más que los anticipos que cobró el ex candidato. Pero bueno, no, el miércoles tenemos una sesión importante, hay muchos temas. Nuestro reclamo era que salga de la comisión de presupuesto. Pero bueno, la verdad es que Expert en 2 meses no es más diputado. Así que ya está, digamos, tiene mano, la justicia tiene que avanzar, tiene que investigar, están hasta las manos. O sea, están hasta las manos. ¿Es dato u opinión? ¿Es dato u opinión? No, pero escúchame, yo no soy abogado, pero vi las entrevistas de Expert, el video que subió, se autoincrimina permanentemente, no puede ni siquiera construir un relato más o menos verosímil. Dice que viajó una vez en avión, cuando ya está demostrado que viajó 35. Dice que lo conoció solamente a veces a Fred Machado, y después aparece un video del tipo tirado en la pileta de Fred Machado un año antes. O sea, dice que con un anticipo... Yo le pregunté a varios economistas que laburan, colegas míos de consultor, digo, me decía $200.000 de adelanto. Y encima después no haces el laburo y no lo... O sea, no existe. Y un acuerdo que que aparentemente era de un palo. ¿No? Bueno, por eso, buscate una cuartada. Y aparte decís, no era de Fred Machado, era de una minera en Guatemala. Sí, claro, la minera en Guatemala con la que lava guita Fred Machado. Y es extraordinario el presidente cómo lo ayuda. Dice, bueno, si hubiera sido algo ilícito, no lo hubiera hecho a través de un banco. Dice. El presidente también como le termina de pegar el último empujón. ¿Viste? ¿Cree que tiene que seguir siendo diputado nacional? Es que ya en 2 meses no va a ser más. Casi que es una discusión abstracta. No, porque si se...
Si el tipo se mantenía su candidatura, distinto, porque el tipo tiene 4 años de fuero, pero ya está. Ya está, en 2 meses no es más. Igual políticamente es una discusión interesante para dar de acá a diciembre o de acá al 26 de octubre. Es una discusión política interesante para dar. También si no hay que desaforarlo. Entre medio de un montón. Por también, eso, ¿no? pero si no hay que desaforarlo. A ver, sí, tal cual. Itay, en este contexto, digamos, el sentido de Fuerza Patria es poner un límite y ahí queda, ese es el mensaje, construimos un no a Milei y eso es todo, o crees que el mensaje tiene que ser algo más? Es el principal mensaje, no el único, pero es el principal mensaje de estas elecciones, que son elecciones legislativas, pero no son cualquier elección legislativa, ¿no? Porque acá hay un proceso de destrucción en marcha, ¿no? Del aparato productivo, de instituciones muy importantes, por eso mencionó el Garrahan, las universidades, que por supuesto hay 1000 cosas discutibles. Yo no quiero hacer una defensa de status quo, pero si el tipo destruye esas instituciones, no es que después viene un gobierno, aprieta un botón y vuelven a aparecer. Lleva muchos años, décadas, construir una institución como el Garrahan o como la universidad pública. Entonces, nuestra misión principal en este momento es evitar que el tipo haga daños que después sean muy difíciles de revertir, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, el próximo gobierno va a tener que arrancar de, no menos 10, menos 50. Entonces... Y vas a tener sectores a los que les gustó eventualmente ese ajuste, digamos, ¿no? Que no son necesariamente el oficialismo. Bueno, quiero decir. Claro. Entonces, que la van a hacer difícil. Y el problema es, por eso digo, no es cualquier elección legislativa. El argentino no aguanta 2 años más de esto. Entonces, ¿cómo hacemos para ponerle un límite a Milei? Una elección contundente de Fuerza Patria, que es la lista de unidad que pudo construir el peronismo y todo el campo nacional y popular de la Argentina, muy importante haber construido una lista de unidad, que te garantiza la coherencia de votar siempre a favor de los intereses de la patria y del pueblo en el Congreso, como venimos haciendo, pero también la posibilidad de articular una mayoría. Hoy nosotros somos el principal bloque del Congreso, tanto en senadores como en diputados, pero no somos mayoría, tenemos minoría. Y mucha gente dice, che, ¿por qué no lo frenan? ¿Por qué no frenan esto? Porque somos minoría. No pudimos tratar el DNU 70, ¿no? ¿Por qué no lo pudimos tratar en la Cámara de Diputados? Porque no tenemos los votos. Y muchos que ahora para las elecciones, que faltan 3 semanas, te van a decir que son recontra opositores, bueno, preguntale por qué no vienen a discutir el DNU 70. Entonces, o la ley Bases, que salió por un voto. ¿Sabes cuántos votos nos faltaron para la insistencia en el aumento de los jubilados? 4 votos en la Cámara de Diputados. El famoso de los 87 héroes. Claro, no, esa fue el 2024, la de este año. Entonces, estamos muy cerca de tener una mayoría. Nosotros necesitamos concentrar el voto opositor en Fuerza Patria. No es una elección legislativa, desde mi punto de vista, para ponerse creativos y decir, bueno, como es legislativa y no se elige presidente. No. Se define si en los próximos 2 años le ponemos un límite o no a Milei. Por eso es tan relevante y por eso es tan importante. Y lo que le hace daño a este proceso de destrucción es Fuerza Patria. En la provincia de Buenos Aires, lo que cambió la situación política es que ganó Fuerza Patria. Y lo que va a cambiar la situación política es que el 26 de octubre gane Fuerza Patria. Bueno, para repreguntarte sobre esto, les decíamos en la apertura del programa, el presidente da una entrevista de 1 hora y pico a Luis Majul anoche. En general, las entrevistas del presidente suelen ser todas bastante parecidas, con mucho cassette, con mucha repetición casi de memoria de algunas definiciones, pero hay 2 o 3 cosas que pasaron un poco bajo radar, y esto que menciona Itay Hackman aparece muy relevante a la hora de escuchar al presidente cuando Luis Majul le dice, bueno, pero puede ganar Provincias Unidas. Entonces, están hablando de ganar o perder, digamos, ¿no? Si efectivamente, si Provincias Unidas saca muchos votos, significaría perder para el presidente. Escuchen con atención esta reflexión respecto de lo que viene después de la elección, a ver si coincide o no, y le volvemos a preguntar a Itay Hackman. Pero yo le hago una pregunta. Dígame quiénes están en contra de una reforma tributaria que permita que la economía sea más competitiva. Salvo el kirchnerismo, nadie. Digo, nosotros estamos trabajando... ¿Quién dice? ¿El gobernador de Córdoba, por ejemplo? Pero cualquier gobernador razonable que no sea kirchnerista va a estar a favor de una reforma tributaria que permita que la economía crezca más. Las personas razonables... ¿Les conviene o no les conviene para su provincia, dice? ¿Y a usted qué le parece? ¿Les conviene? Para su futuro político, incluso. Pero les conviene un montón. Entonces, en esa agenda vamos a estar todos de acuerdo. Y esa es la agenda que va a ser grande en la Argentina. Pero ¿sabe lo que pasa? ¿Incluidos los de Provincias Unidas que se mostraron críticos? Pero de vuelta, la crítica... A ver, la crítica es parte de la vida. ¿Sí? Ellos tienen una posición, nosotros tenemos otra en algunas cosas, en otras estamos de acuerdo, en otras no. Pero cuando haya que ir a los bifes de las cosas que importan,
Yo no los veo bloqueando ni la reforma tributaria, ni la reforma laboral. Casi que se le dice a Ty Hackman, bueno, está en campaña, pero el presidente acaba de decir lo mismo que dijiste recién. Sí. Lo dijo muy bien, además. Dijo, cuando sean los bifes, ¿no? Ahí vamos a estar todos juntos. ¿Qué es lo que pasó en este primer año y medio? Recordemos, ahora de repente hay un clima opositor en el Congreso hace 2 meses, pero ley bases, el DNU 70, o sea, el gobierno sacó todas las leyes que quiso porque hubo un sector de la oposición que le fue funcional, algunos de los cuales en los últimos 2 meses, por distintas razones, dejaron de votar con el gobierno. Uno porque lo cagaron en el cierre de listas, el otro porque el gobernador no cerró un buen acuerdo con el Poder Ejecutivo. Ahora, yo quiero un diputado, o un senador, o una senadora, o una diputada, que cuando tiene que votar a favor o en contra de los jubilados, de las universidades públicas, de los discapacitados o del Garraham, ese voto no dependa de una especulación, de una rosca. Dependa de que tiene las convicciones de representar esos intereses en el Congreso. Bueno, el espacio que te garantiza eso es Fuerza Patria. Si no, se va a reconstruir esa alianza entre los libertarios y otros para legitimar este proceso de destrucción. Entonces nosotros tenemos que ponerle un límite al gobierno. Por supuesto, yo no milito para frenar a Milei. Yo milito para transformar la Argentina. Entonces, yo sé que hoy, en esta elección, necesitamos frenar esto, pero por supuesto, en el mientras tanto, que no lo vamos a resolver acá el 26 de octubre, pero sí es hacia adelante, construir un proyecto alternativo. Este esquema está fracasado. Está fracasado de lo económico, en sus propios términos, y está fracasado de lo político. Hay que empezar a construir lo que se viene. Es frenar a Milei y empezar a construir lo que se viene. Marian. Será por primera vez, ayúdame a pensarlo, porque lo estuve reflexionando el otro día. Es la primera vez que el Congreso toma esta importancia dentro de la democracia argentina, ¿no? Por lo menos desde el 96 para acá. Porque es como si estuviera oponiéndose a un cambio de régimen o una defensa de la democracia. Es algo como que va más allá de esto de parar a Milei. Sí. Por lo menos esto es algo que estaba pensando yo. Bueno, es que creo que es la primera vez que un gobierno desprecia tanto al Congreso, ¿no? No solamente por la actitud o por los discursos, digo por las acciones concretas. Si vos tenés un Congreso que te sanciona una ley, la vetás, el Congreso te insiste y vos no la reglamentás. O sea, acá hay un problema que es que Milei no entiende que no es un monarca. Él juró por una Constitución y la Constitución le asigna al Congreso determinadas atribuciones. Él no puede, no es discutible eso. Por ejemplo, hay una ley que dice que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso. El tipo no lo pasa por el Congreso. Bueno, está violando la ley. Entonces, efectivamente, no estamos frente a un gobierno normal, liberal, de derecha, como quieras, pero que más o menos respeta las reglas de la democracia y de la institucionalidad, donde vos podés considerarte un adversario político, obviamente discutís, eventualmente negociás incluso. No estamos en esa situación. Entonces, me parece que por eso es que esta elección es tan relevante y el rol del Congreso, ¿quién va a frenar si no a Milei? ¿La Corte Suprema? Que en 20 días dejó firme la condena a Cristina y hace 3 años que lo tiene a Fred Machado con pedido de extradición. El único que lo puede frenar es el Poder Legislativo, que además es el poder más democrático por definición, ¿no? Porque están representadas todas las fuerzas políticas. La última, Itay, está claro, el principal desafío es tratar de condicionar, frenar, por lo menos este mapa de reformas que plantea tan abiertamente Milei en lo que resta de su mandato. Pero dijiste también empezar a construir lo que viene. 2 preguntas te hago concretamente. ¿Qué pensás respecto de cómo resolver el tema de la deuda y esta dependencia de dólares tan fuerte, tan restrictiva? Y segundo, estamos en una democracia que tiene más que un lunar, digamos, ¿no? Tiene un problema muy serio con Cristina presa, reconocida la irregularidad en un montón de sectores de la política. Incluso varios del PRO que no lo dicen públicamente, pero yo sé que lo piensan. Sobre estos 2 temas, ¿qué crees que hay que hacer hacia adelante? ¿Puedo mostrar un dato? Sí, claro. Gráfico. Esto no estaba preparado. Mirá, no, salió del bolsillo, sí. Chan, esto es la evolución de las reservas entre el momento en que Macri hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, estamos hablando de junio del 2018, y en que hizo el segundo acuerdo, que fue 3 meses después. El Fondo Monetario le gira 15.000 palos verdes, las reservas pasan de 48 a 63.000 millones de dólares, números redondos, y en 3 meses vuelven a su punto de origen. ¿Quién hizo que estos 15.000 palos que le dio el FMI entren por una ventanilla y salgan por la otra? Un presidente del Banco Central que se llamaba Luis Caputo. Esta gente está haciendo exactamente lo mismo que hizo hace 7 años. Endeudan al país
para financiar un esquema macroeconómico que no es sustentable, pero que le da muchos beneficios a los que están con la timba financiera, y después le garantizan la salida. Por eso Caputo le dice, vamos a vender hasta el último dólar. O sea, les aviso. Y si no alcanza, le voy a pedir al tío Sam que me traiga más dólares. Entonces, lamentablemente, este problema de la deuda ya no es un tema ideológico. Se ha vuelto imposible de resolver en los términos en que está acordado. Porque ya Macri nos había dejado un quilombo bárbaro y esta gente no es que no lo resolvió, lo agravó. Le agregó 20.000 palos más al FMI, tenemos los dos acuerdos con el FMI y encima vamos a ver qué acuerdan con los yanquis. Entonces, la Argentina tiene que empezar a discutir que este esquema no se puede sostener. Después, ¿cuál es la solución técnica? Hay muchas discusiones, hay una propuesta ahora de un economista argentino que vive en el exterior, se llama Kotzer, que hace una propuesta de, bueno, cómo separar la parte que puede ser legítima, que corresponde a la cuota del FMI y el resto. Pero eso ya es una discusión finita de tecnicismos. El planteo político es, así como está, esto no se puede pagar. Puede decir que tienes una discusión de todos los sectores de la política. Yo creo que hay consenso bastante amplio ya incluso en el peronismo y creo que más allá también, ¿eh? Insisto, creo que más allá también. Y el tema de Cristina, la separación esta es, a ver, a vos te puede gustar Cristina, te puede no gustar, la puedes querer, no querer, podés opinar que fue una excelente presidenta. Ahora, acá no es esa la discusión. La discusión es si vos tolerás vivir en un país en donde la principal dirigente del partido opositor está proscripta. No hace falta que seas cristinista para estar en contra de eso, simplemente estar a favor de la democracia. Entonces, la apelación es a un montón de gente que a lo mejor no la votaría, pero que defienda su derecho a ser parte de la vida política del país. La doble vara, bueno, Irina lo ha explicado 1000 veces, y lo puede explicar mejor que yo. La doble vara del Poder Judicial en este caso ha sido, ¿no? Ya es inocultable. Y esto es una lucha por la democracia. Entonces nosotros estamos en un país que no tiene una democracia plena, que tiene un gobierno que no respeta las instituciones, que tiene un gobierno que le ha delegado a una potencia extranjera una parte de su gestión. Bueno, ya no estamos en una normalidad, estamos en una situación muy irregular. Pero Itay, en esos dos temas vos decís, hay que generar consenso, generar conciencia respecto de esta situación. Es una deuda que ya se volvió un problema muy serio, inmanejable, casi un antes y un después. Y por otra parte, la afectación de la democracia. Entonces, generar consenso y conciencia respecto de eso. En algún momento va a tener que tomar decisiones concretas. Va a llegar un momento que hay que decidir. Y sí, nosotros tenemos una estructura económica en los últimos 50 años que nos legó las reformas neoliberales que empezaron con la dictadura, que es esto que Cristina llama incluso la economía bimonetaria. Con un paréntesis que fue la excepción, lamentablemente, no fue la regla de los últimos 50 años, que fue el paréntesis de los 12 años de Néstor y Cristina. La regla fue estas políticas. Sí. Esa es la discusión de fondo, eso es lo que tenemos que cambiar. Ahora tenemos un problema de corto plazo que se llama deuda con el Fondo Monetario Internacional. Si nosotros no nos sacamos ese lastre de encima, no podemos ir por lo otro, que es por lo que peleamos, para cambiar la estructura productiva argentina, la estructura económica argentina, ser un país más dependiente, volver a industrializar el país, desarrollar el país. Para poder avanzar en ese cambio estructural, necesitamos sacarnos el lastre que se llama deuda con el FMI. Y es un lastre... La Argentina, mira, tiene una larga... yo sé que no tenemos tiempo para esto, pero tiene una historia larguísima con la deuda externa. Viste que se habla de los defaults y que somos un país que no genera confianza. Todos los defaults de la Argentina no se generaron por políticas de los gobiernos nacionales y populares, ¿eh? Todas las políticas que nos llevaron a la crisis de deuda fueron políticas liberales. Desde el empréstito Baring de Rivadavia, el primer default fue en 1827. Y en 1890 casi hacemos quebrar a la Baring Brothers. La Baring Brothers, que en ese momento era la principal casa financiera. Que no escuche Bessent de esto, ¿no? Ojalá que no. Pero lo que te quiero decir, y te puedo hacer una historia larga de cómo la trágica historia de la deuda externa de la Argentina influyó en cambios muy importantes a nivel internacional. El último fue el conflicto con los fondos buitres, gracias al cual los países hoy emiten deuda soberana con cláusulas de acción colectiva, porque el mundo se dio cuenta que si vos reestructurás el 93% de la deuda y por el 1% que te queda afuera te puede voltear toda la reestructuración, no hay deuda sustentable. Claro. Bueno, nosotros con esta historia trágica que sufrimos, vamos a ser el país, acordate de esto que te digo, vamos a ser el país que va a cambiar y va a terminar con esta lógica del Fondo Monetario Internacional. Ellos tienen un problema, porque nunca el Fondo Monetario Internacional le había prestado tanto a un país. Somos el principal acreedor del fondo del mundo, es ridículo. Agendo esto, ¿eh? Agendo lo que decís. Agendate. Itay, gracias por haber venido. Gracias. Itay Hackman.
Voy con Irina Hauser, que tiene información muy fresca de este rato respecto de la posibilidad de reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires. Ya viene Gustavo Córdoba para charlar sobre la impactante consulta que hizo sobre la imagen del gobierno y del propio Javier Milei. Irina. Hay una convocatoria de hace un rato de la Junta Electoral bonaerense que llama al Ministerio del Interior y a los apoderados de todas las listas a una audiencia el próximo miércoles 8 de octubre por la reimpresión de boletas. ¿Es esto que estamos viendo? Esto es esto que estamos viendo. Ahí marcamos algunas cosas que son el eje de esta convocatoria, donde, por un lado, se le pide al ministro del Interior, a Lisandro Catalán, que con plazo hasta el miércoles 8 de octubre, hasta las 8:30 de la mañana, informe el costo de la eventual reimpresión de la totalidad de las boletas únicas papel del distrito. Sí existe una partida presupuestaria habilitada para afrontar esta reimpresión. Y en caso de ser necesario un nuevo proceso de licitación, ¿qué costo tendría ese proceso? Y a la vez, ¿qué imprentas a las que eventualmente se le podría asignar esa tarea, los plazos de reimpresión y la fecha de entrega a la Junta Electoral? También le hacen un pedido al correo oficial de la Argentina para que diga también los plazos mínimos que necesita para lograr la distribución del material electoral para que lleguen con tiempo para el 26. Convocan entonces a todas las agrupaciones políticas, como les decía recién, a las habilitadas que forman parte de la oferta electoral, 10:30 de la mañana este miércoles a una audiencia por la trascendencia institucional del tema, dicen, y por la necesidad además de asegurar que se hagan las elecciones el 26 de octubre. Se convoca a esta audiencia, repito, al ministro del Interior y a todas las agrupaciones políticas ante la Junta Electoral. Yo intuyo que esto tiene que ver con el formal pedido que hizo hoy, a la presentación que hizo efectivamente el gobierno, y que entonces el juez electoral es Ramos Padilla. El juez es Ramos Padilla, él integra la Junta Electoral. Lo que le dice es, bueno, en función de esto que ustedes quieren, tráiganme toda esta información que es fundamental para saber quién va a poner la guita, cuánta guita se necesita, cómo es el proceso licitatorio y si llegamos a tiempo para hacerlo. Exacto, pero además está convocando a todas las fuerzas, con lo cual va a escuchar la opinión de todos los demás, que ya sabemos que por lo menos Fuerza Patria ya han expresado su abierta oposición a esto que les parece bastante disparatado. Tengo una opinión bastante antipática para darles, a ver. Que ya repetí a lo largo de la jornada, y es que me da la sensación que yo entiendo que estamos todos muy enfocados en, primero por haber nombrado a este tipo, ya sabías lo vínculo que tenía con este Fred Machado. Segundo, por haberlo sostenido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora bancatela, listo. Y encima, lo que significa la cantidad de guita, 10 millones de dólares, significa reimprimir las boletas. Dicho eso, a mí me da la sensación, es solamente una opinión. No la digas. La dijiste en la radio, no la digas. Que habría que, dentro de los plazos posibles y dentro de la posibilidad de garantizar, estirar al máximo esa posibilidad para que en una elección tan determinante, el electorado en la provincia de Buenos Aires, cuando ingrese al cuarto oscuro, tenga claridad en lo que va a votar. Es decir, que no sea confuso, que no haya alguien que no está. Ahora, ¿y qué pensás? Pensando en el derecho que tiene esa persona de elegir a su representante. No, yo también. Te dije que no lo dijeras. Yo coincido con eso, pero perdón, ¿qué pensás? ¿Con la nuestra? Lo que pasa, ¿reimprimir todas esas boletas? Lo que pasa es que sea tan grosera, 15.000 millones de pesos. Está bien, yo entiendo, va mi segunda mirada antipática sobre el asunto. Para mí garantizar el derecho a una elección como corresponde de las personas, no tenés que mirar el bolsillo, porque cuántas veces hemos dicho nosotros, frente a las críticas de esto es más caro, ir a elegir 1 y 2 veces en las PASO es carísimo, etcétera, nosotros decimos, no, pará. Primero elijamos si es la mejor manera de elegir a nuestro representante. No pensemos en la plata, no es un gasto, es una inversión en garantizar ese derecho. ¿Vos pensás, por ejemplo, que si una de las listas más pequeñas que se postulan tuvieran una discusión por la lista... es un buen argumento, Irina Hauser. Bueno,
¿Qué les daría Igual bola? tiene un punto, en serio, pero, no, Pablo. pero pregunto en serio, ¿les darían? ¿Alguien No, prestaría no, atención a no él? es una ¿Mandarían pregunta, a reimprimir la No es una boleta? pregunta retórica, es una pregunta que tiene respuesta. No, no le darían bola. Bueno, listo. No, no le darían Lo que ninguna pasa bola. es que es Ninguna. bueno, es el oficialismo. Este es el momento tuyo y donde es tomás una agua elección muy mineral sin importante. gas Evian, ¿no? No, no Este es sea el momento donde malo. toma Estamos agua mineral sin gas estamos Evian debatiendo, y está está bien. caminando a 10 centímetros del piso como un ángel. No, Dejate de no. jorobar. Me Vivimos en la gusta el Argentina. sándwich vacío, me gusta el morcipán, está todo bien. Bueno, estamos Pero debatiendo. soy tan argentino Que la democracia y de barrio como la como ustedes. democracia. Como Claro. ustedes. Y llevo esa cerveza, ¿vio la propaganda? Pero para mí sería importante agotar todas las instancias posibles para garantizar que la gente entre al cuarto oscuro y encuentre la boleta que Pero corresponde y ellos no tenga no dudas. sabían cuando eligieron a Esper, pero querías decir algo, perdón, No, que no. te interrumpí. No. Ellos no sabían cuando eligieron a Esper que... Estás poniendo el eje en ellos y en la voy bronca a que te da poner esa el eje situación. siempre en ellos, Bueno, no voy a poner el eje más que en ellos. Yo pongo el eje en el derecho de la sociedad a elegir. Claro, y que el tenga derecho la- de una sociedad a elegir como eligió Esper presidente. Sí, por supuesto. Sí, sí. Pero Pero, más hay una, vale. pero Yo hay no. una responsabilidad de la bueno, libertad. pero eso de ya, avanzar. ya es otra discusión. Sí, no, en la discusión central. Entonces- Tenemos la ley del presidente. Entonces que sea la regla de juego que te garantice que elijan como vos quieras. No. Yo digo que hay que respetar la ley. La ley dice que vos tenés que 60 días antes impugnarle el formato de las boletas y que tenés 5 o 6 días Entiendo. después del cierre de lista para cambiar los eso- candidatos. Bueno, Esta es pero- la ley. pero pará. Yo no estoy diciendo que Pero transgredamos Ramos la ley. La ley la quieren transgredir Pero ellos. Marian, Ramos Padilla nos dijo, no, hay ninguna posibilidad de hacer esto porque la ley No, es así. pero no puede. Ramos Padilla dice, a ver, voy a juntar toda la información No, y tiene que tomo una intervenir decisión. la Junta Electoral en el caso de las boletas. No Sí. es que se puede mandar solo a decir lo que quiera. Entiendo. Lo que sí, en lo que me parece que coincido con Mariano, es que acá hay una responsabilidad de la libertad avanza. Sin Segundo, dudas, sin la oficialización de listas se hizo hace un mes como y 3 medio. semanas. Sí, bueno, más, un mes. claro. Ya Sí, está, está se bien. oficializaron las Y listas. te dieron tiempo 60 días antes para impugnar el entiendo formato de la eso y no boleta. estoy Y pidiendo- vos elegiste la boleta única, porque hubiera sido bien. menor Claro, el bueno, quilombo. también. Menor el Además quilombo eso. si vos tenías la boleta vieja, La propia, imprimías la claro. tuya. Ustedes y ahora están vos haciendo querías la boleta hincapié, única, que tenés la boleta están única. haciendo hincapié en la hazaña contra la libertad avanza por haber hecho todas estas Pero cosas por que hizo. supuesto que Bien, estamos haciendo entiendo hincapié. eso. Yo por lo menos estoy haciendo Bien. hincapié en la Dicho hazaña, eso, claramente. dicho eso, yo trato de pensar. Hay una responsabilidad Cierro el argumento. Trato de institucional. pensar, y te escucho, Sí. Iri, trato de pensar en la claridad que tiene que tener la gente cuando entra al cuarto oscuro y que no sea confuso lo que va a votar. Eso es todo. No estoy diciendo violar la ley ni cambiar nada. Estoy diciendo el mayor esfuerzo posible para ver si efectivamente se puede lograr eso. La Si no mejor se puede, no se calidad, puede. perdóname, te puedo decir, la mejor, ¿sabes lo que hubiera sido genial? Que este razonamiento lo hagamos también, no estoy hablando Sí. de vos, pero este razonamiento lo hagamos también permitiendo a la Cristina que sea la candidata en la tercera sección electoral. No Y sé bueno, por qué pero no nosotros fue lo hicimos. candidata. Está No, bien, bueno, pero es porque- otra no, discusión. es la misma, es lo mismo. No Esta estoy es de una acuerdo. democracia Yo creo que rota, también manca. hay Esta un es una parentesco. democracia rota y manca. Esta es una Y entonces, democracia como que está no es rota, plena. tratás de lesionarla más. No, respeto la ley. Había 60 días Bueno, para un juez cambiar que la va a decir, boleta. yo no estoy diciendo que quiebran la ley, estoy diciendo, Bueno. se da una situación de estas Si el características. juez decide que esto es factible, celebro lo que Bien. diga el juez. Expuesto, No, sí, yo Iri. quiero insistir en esto. Dale. Las listas ya fueron oficializadas. Lo Lo que entiendo. están haciendo ellos es inventar una nueva situación porque decidieron no sostener a su candidato. Entiendo el argumento. Pero yo te digo algo además. Sí. Yo creo que hace tanto se sabe lo de Milei y su relación con Machado, lo de Milei, perdón, lo de Espert, Milei también, mismo abogado, ya sabemos, pero me refiero a Espert, hace tanto se sabe esto, que como contamos la semana pasada, Espert se fue a presentar en una de las causas judiciales que tiene por este tema en marzo de este año. Explícame por qué lo hizo en marzo de este Pero año, está bien, yo en una entiendo, causa que viene de cada cosa que 2021. digas nos va a indignar más No, y no da quiero ganas de indignar, decir no quiero libertad indignar. avanza, Lo que quiero jodete. decir es Lo que yo ellos digo es- están tratando de trastocar las reglas. Bueno. Vamos a ver qué dice la Junta Electoral. Pero lo que están haciendo es una avivada donde, bueno, quizá aparecen argumentos como lo que vos planteás, y nadie quiere que se afecten los derechos electorales de la ciudadanía. Ah, bueno, hay gente que tal vez quería votar a Cristina, yo estoy de acuerdo con Mariano. ¿Sabés qué? Y están violando no solamente sus derechos electorales, sino los de toda la ciudadanía, ¿Sabés porque que ya yo- está proscripta. Yo pienso exactamente lo mismo. Bueno. Argumentos expuestos. Gustavo Córdoba, muy buenas noches. Si querés sumarte al coro de apedrear al conductor, puedes hacerlo libre y tranquilamente. Estamos hablando Todo bien. Te vamos a dar un par de besos. No, Yo te voy a besar en ¿Tenés cualquier opinión, momento. Gustavo, sobre el tema? Yo lo que creo que el derecho electoral tiene una parte previa de las garantías, de todo el procedimiento previo, que todas las fuerzas políticas concurren,
con un determinado reglamento. Entonces, cumplida esa etapa, lo demás lo ahorca el tiempo que queda. Digo, lo razonable sería que, bueno, como en otras ocasiones, tengan que ir a votar con la vuelta que ya está impresa. Bien. Clarito, conciso, al hueso. Antes de arrancar la charla formalmente con Gustavo Córdoba, la verdad es que la encuesta que Subán Córdoba presentó el fin de semana es en algún punto muy categórica sobre el momento del gobierno y del presidente. Vamos a compartir, creo que son 3 placas y después le pedimos a Gustavo que amplíe. ¿Qué aprobación tiene del gobierno nacional? Desapruebo 64,7, 35,3 el apruebo. Ya es un dato muy, pero muy contundente este. A continuación, ¿qué aprobación tiene del gobierno nacional? Acá sería como la evolución. Acá hay un dato muy importante también. Miren cómo aparece una serie que se desmarca como no había ocurrido antes, digamos, ¿no? Acá hay un hecho nuevo, acá hay una novedad. Es un momento distinto aún de los vaivenes que ha tenido el gobierno en su momento y de los que se recuperó bastante rápido. Y miren la imagen del presidente Javier Milei. 63,2 negativa, 36 positiva. Adelante una pregunta para Gustavo. Parece ser que la suerte del gobierno es la suerte de Milei, que no hay otros elementos, ¿no? Porque es bastante parecida. Creo que tenemos el evolutivo de esto también, si no me equivoco. Ahí está, casi el mismo esquema. Y creo que hay una última, sí, hay una más. ¿Qué imagen tiene usted de los siguientes dirigentes? Javier Milei, 63,2% negativo. 70,4% Karina Milei, que es también un número impactante, y aparece la consulta por Donald Trump, que ahora le vamos a preguntar a Gustavo por qué efectivamente, aunque sea obvio, hay una mirada negativa del 60,3%. Ahora avanzamos sobre otras placas, pero esto acá es muy contundente, Gustavo. Sí, y hay que empezar a ver que el gobierno ya es un gobierno de 30 y piquito, cosa que no había sucedido hasta acá. O sea, solo de su núcleo duro, podríamos decir. Sí, un núcleo duro distinto al original. Hoy es un núcleo duro mucho más antikirchnerista que el que lo votó en primera vuelta, ese casi 29, 30%. Y lo que estamos viendo en la encuesta es un desgaste acelerado, un gobierno que ya tiene 2 partes de negativa por una de positiva. Eso se denomina negatividad agravada. Y es cuando ya el nivel de polémica que genera el gobierno es lo suficientemente importante como para remarcarlo. Y en la Argentina está pasando algo en paralelo. El antimileísmo como categoría analítica, si se quiere, ha aumentado tanto de volumen, es casi hoy un 60%. Comparado con el antimileísmo. Comparado con el antikirchnerismo que hizo o generó 2 presidencias, la de Milei y la de Macri, el antikirchnerismo hoy es apenas un 44-45%. Es decir, si nos ponemos a evaluar cómo puede resultar una confrontación por el voto anti en la Argentina, hoy el antimileísmo tiene todas las de perder, y esto me parece lo que pasó en Provincia de Buenos Aires, que de alguna manera descorrió un velo, porque hasta esa elección estaba esta sensación instalada de que, a pesar de todo lo malo que venía haciendo el gobierno, la opinión pública bancaba. Bueno, Buenos Aires corrió el velo y se verificó que la opinión pública no bancó y hubo un voto castigo fenomenal. A partir de ahí me parece que el gobierno entró en un problema gigantesco, por eso la aceleración de la imagen negativa, empezó a tener escándalos cada vez más reiterados, una, diría yo, pasiva actitud de no saber qué decir, de no saber qué hacer con la crisis. Recordemos que... No te referís solo a lo de Spert, te referís a la todo por secuencia de crisis anteriores. Además, déjame decirte algo, Pablo. Spert es anécdota para mí hoy. Ya fue. Digo, por supuesto que habrá toda una situación legal, política, derivada de Spert. Hoy el problema es el margen que tiene el gobierno para llegar al 26 de octubre. Digo, esto del Movistar Arena es gravísimo, además de un papelón. A ver qué ves ahí, creo que tenemos lo mandaron a Caputo con la gorra a ver qué dólares podía traer a la Argentina. Y la verdad es que tenemos un problema gigante. ¿Vos ves esta imagen, Gustavo, y qué ves acá? Un cantante, no un presidente. Digo, a lo mejor se equivocó. Un mal cantante, que no es poca cosa. Bueno, por eso ya el arte, viste, que es subjetivo. Ahora, no era lo que estaban esperando los mercados, ¿no? Sí, seguro. Sí, el riesgo país. ¿Viste? Sí. Alguien decía hoy, ojalá que Besen no esté en YouTube, no esté mirando YouTube en este momento.
¿Ustedes creen que esto no llega a Estados Unidos, a los principales operadores económicos del mundo? Pero ya se están agarrando la cabeza. No, pero esto lo saben. Por eso, a ver, hablo del margen de maniobra del gobierno porque le piden a este gobierno, los norteamericanos, para hacer el segundo rescate económico y financiero de la Argentina, le piden gobernabilidad, que implica que el gobierno tenga que administrar dosis de consenso que no conoce, lo que significa esa palabra, y en segundo lugar, que gane las elecciones de octubre. Las dos cuestiones te las debo, porque las elecciones de octubre el gobierno está en una situación altamente compleja, porque el país no se pinta violeta, entonces los estadounidenses, que podrán ser muchas cosas, pero tontos no son, le están picando el boleto también a Milei. Quiero compartir, no sé si lo tenemos o lo vamos preparando, Juli. En la entrevista ayer a Luis Majul hay cosas muy interesantes, recién compartimos una que tiene que ver con la expectativa que tiene Milei de que, por ejemplo, hasta los gobernadores de Provincias Unidas después le avalen las reformas estructurales. Pero en un momento Majul le pregunta, che, la elección no viene bien, y si se pierde, dice, y miren lo que contesta Javier Milei, y para que, a ver qué piensa Gustavo Córdoba. Yo le voy a decir algo. La composición que vamos a tener en el Congreso después del 26 de octubre va a ser mucho mejor que la que tenemos ahora. Sí. Y si con el Congreso que tuvimos el año pasado, o cuando asumimos, hicimos la mayor cantidad de reformas estructurales de los últimos 123 años, digamos, ¿qué le hace pensar que va a mermar nuestra vocación reformista? Bueno, de ninguna manera. Depende del nivel de acuerdo que se amplíe, ¿no? Yo no digo que hay que hacerlo a cualquier costo, pero nosotros estamos trabajando en eso. La composición que va a haber en la Cámara después del 26 de octubre va a ser mejor que la que tenemos hoy y mucho mejor que con la que asumimos. Aunque pierdan. Sí, exacto, digo, pero lo que usted, ¿sabe qué? Acá lo que hay que mirar, ¿qué son? No sé, primero los votos. ¿Cómo quedan la composición de la Cámara? Los votos, le dice Majul, ¿no? La composición de la Cámara. ¿Cuál es la idea, aunque esté muy clara? Primero que el presidente se maneja solo con hipérboles, ¿no? Para él todo es lo mejor del mundo, lo mejor de la historia, y tira pronósticos que solamente él tiene en la cabeza, que después la realidad lo desmiente de manera casi permanente. Yo diría que a Milei hay que evaluarlo por lo que hace y no por lo que dice, en primer lugar. En segundo, hay que evaluar que el gobierno requiere 1/3 en diputados. ¿Por qué? Porque en Cámara de Diputados puede pasar dos cosas: defiende los vetos y eventualmente el tercio también lo puede ayudar a eliminar la posibilidad de un juicio político. Claro. El tercio lo va a conseguir ¿de qué manera? Sumando lo que tiene más lo que ingresa. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? Que en una mirada muy rápida, el gobierno hoy no estaría sumando los diputados que necesita para el tercio. Está ahí. Porque salen los del PRO. No, porque hay provincias en donde la derrota del gobierno es de tal magnitud que no logran sumar diputados. Entonces, la cosecha que yo esperaba... los del PRO. Claro. Que son los que respaldan muchos y casos. Y radicales también, pero... Y radicales, claro. Y si eso no fuera poco, el peronismo, que en pandemia, y esto es importante recordarlo, ¿no? Porque hoy lo que estamos votando es la recuperación de la elección de hace 4 años para 2021. diputados, que fue en plena pandemia, donde el peronismo hizo la peor elección de la historia legislativa de esa fuerza. Obtuvo, por ejemplo, en términos de promedio, 30 puntos a nivel nacional. Hoy, para que ustedes se den una idea, el peronismo puede estar superando incluso el 40%. O sea que va a tener un 10% más de voto mínimo nacional. Ahí está sumando Fuerza Patria y las distintas expresiones que no llevan necesariamente el mismo sello. Así es, pero que en la Cámara de Diputados se va a notar ese 10% adicional mínimo de intención de voto, ¿no? Porque va a haber muchos más diputados del peronismo que van a entrar en función de los que se van. Y esto va a alterar de alguna manera la composición interna en la Cámara de Diputados. Y ahí es donde me parece que el gobierno tiene problemas objetivos, porque si no consigue el número del tercio, si no consigue un resultado electoral favorable, si pierde prácticamente hoy en 18, 19 de 24, digo, el panorama para el gobierno no es bueno, porque lo que yo digo en estos momentos es que el gobierno está en una doble situación de default. Está con un default político, donde lo de Spert es la evidencia máxima, y está también en un default económico, ¿no? Que la prueba está de que el gobierno de Estados Unidos los está mirando y le está diciendo primero ganen y después vamos a auxiliar. Guido. No, ¿en qué provincias lo ves fuerte o más fuerte al gobierno? Bueno, ¿cuáles son? Capital, Mendoza,
Entre Ríos, que son las provincias en donde el gobierno hizo acuerdos con los líderes, con los gobiernos locales, con una característica. Mendoza, quizás 2 meses atrás, Petri podía medir 60 puntos. Hoy está en 45, es decir, ha caído 15 puntos en estos 2 meses. Patricia Bullrich, 2 meses atrás, medía más o menos 46, 47, incluso 48 puntos llegó a medir. Hoy mide 35, 34. Por eso Bullrich presionaba tanto para bajar los PER, entre otras cosas, porque estaba impactando muy fuerte también en la ciudad. Me contaron. Sí. Pero puede perder la ciudad, Patricia. Más parecida a la elección que Es hizo Adorni. difícil que pierda, pero creo que va a ser una elección mucho más competitiva de lo que todo el mundo pensaba. Lo que sí puede pasar, como es tan malo el candidato a diputado de los libertarios, puede ocurrir que por defecto de la boleta única, la gente vaya, vote a Patricia y se desligue de votar al resto. Eso lo puede favorecer mucho a Itaí, claro, porque creo que ahí es mucho más competitivo Itaí en porque la boleta de diputados. Tildar las dos categorías, digamos. Claro. Así es. No tildás una sola, tildás una por... Entre Ríos también va a ser una buena elección. 35 puntos Ciudad de Buenos Aires, supongamos un poco más, pero igual es una elección bajísima. Pues van los dos juntos, además. Claro. Por eso hay que pensar, yo decía lo de Esper ya fue historia, porque hasta Esper el gobierno venía cayendo prácticamente en todo el país. Tierra del Fuego, te doy un dato que es una elección importante porque se eligen senadores. El gobierno allí tenía 45 puntos, ganaba ampliamente los 2 senadores y hoy está empatado en 30 con Fuerza Patria. Es decir, en todo el país venía cayendo. Entonces, el stop, la salida de Esper es tratar de taponar esa pérdida de votos en toda la Argentina. Y hoy con Santilli, y en esto no hay que equivocarse, me parece que Santilli no hay que subestimarlo, es un político profesional, tiene otra actitud distinta a la de Esper. Ellos ya empezaron, magnificaron que la diferencia o la derrota de Esper era de 20 puntos para decir, bueno, si perdemos por 6, hicimos una remontada épica a lo Macri del 2019. Claro. Lo que sí está claro es que el gobierno va a jugar todo el resto que tiene a esta elección bonaerense. De pronto, la elección bonaerense, no solamente porque Buenos Aires es la provincia más importante en términos poblacionales, sino que en términos políticos hoy el gobierno va a jugar todo lo que tiene a que Santilli haga una elección bastante importante, ¿no? Bien. Hay otros datos también de la encuesta, de la consulta que hizo Suban Córdoba, que queremos compartir. ¿Cómo impacta sobre el gobierno de Javier Milei lo que ocurre con Esper? Mirá esto, 76,3% de manera negativa. ¿Esto que estás viendo acá también ya fue? O sea, ¿esto ya no sirve? ¿Cambian las expectativas o es un daño que le queda? A ver, el dato acá, lo relevante es que casi el 80% tiene la mirada de que esto negativizó de manera tremenda al gobierno. O sea, esto es lo que le llevaron a Milei para mostrarle, che, hay que bajarlo. No lo sé, pero la mitad de los votantes de Milei, del balotaje, opinaron eso, ¿no? Es decir, fue masivo, fue transversal. De los que votaron a Milei, la mitad. Sí, o un poquito más. Entonces, yo creo que lo que el gobierno está tratando de hacer es encontrar algún piso seguro en donde empezar a movilizarse, encontrar alguna respuesta electoral. El gobierno necesita de algún modo demostrar que está vivo, y Santilli, te diría, a pesar de todos los déficits que tiene como candidato, su pasado, etcétera, es mucho mejor candidato que Esper. Hoy nos preguntamos si hasta Karen Reijer era mejor que Santilli. Yo decía que no, que Santilli era mucho mejor que... Pero llegamos a esa discusión en algún momento de la tarde, creo que sobre eso no hay... Santilli es un político de oficio. Nos puede gustar o no, podemos opinar bien o mal de él, pero lo que no podemos hacer es desconocer una trayectoria y un recorrido que él tiene, ¿no? Y conocido, a diferencia de Karen. Bueno, el factor conocimiento también es importante, uno imagina, ¿no? Sí, pero el gobierno ahí creo que tiene un nivel de trabajo profesional en medios importante. Hoy se notó el cambio de actitud. De pronto empezaron a atacarlo a Tayana. Me pareció muy inteligente además la respuesta de Tayana a la invitación de Santilli de No sé debatir. qué respondió. ¿Qué respondió? Le respondió, bueno, cuando se confirme que vos sos el primer candidato, vemos. Pícaro. De cualquier manera, si se da, te invito al Garrahan y debatimos ahí y me explicás por qué votaste en contra de la ley de pediatría. Bueno, preparemos lo de Estados Unidos, que también es parte de la consulta. Te hago otra pregunta. Ahí voy, Marian, con la tuya. Tranquilo. No puede caminar Milei haciendo campaña. ¿Qué impacto puede tener eso en las próximas 3 semanas? Es relevante porque el pedido de gobernabilidad que hacen los estadounidenses para el apoyo y el auxilio financiero
requiere que el gobierno tenga otro clima político. Y el gobierno no está logrando otro clima político. Yo creo que Milei no entiende otra forma de hacer política que la que está haciendo hoy. Y por eso yo creo que están repitiendo de alguna manera el mismo libreto que llevaron a la elección bonaerense. Nada más que con un candidato un poco más eficiente, con mejor perfil que Santilli. Pero van a hacer exactamente la misma maniobra. Fíjate, ellos de manera casi obcecada van con el anti-kirchnerismo, como dice Milei, ¿no? Digo, es un leitmotiv, es como un claim de guerra que ellos tienen, que no salen de ahí. Lo que sí está claro que para nosotros ese claim que ellos utilizan ya ha quedado de lado, porque hoy el grito de guerra más importante que hay en la Argentina es el antimileísmo. Marian. No, las dos primeras encuestas que pusimos, que era la prueba y el desaprueba, me llamó la atención, me pareció curioso el bajo porcentaje del no sé. Como que está muy polarizada la cosa, ¿no? Es desapruebo o apruebo. Muy decidida, digamos. Está muy decidida, y el no sé es como es menos del 1%. Eso es lo que me causó mi primera impresión, ahora me lo explicás técnicamente. Y lo otro que te quería preguntar es si recordás alguna elección de medio término que tuviera la importancia que tiene esta. Ninguna es importante. Tuvimos 5 elecciones intermedias, las últimas 5. Por eso digo. Ninguna preanunció quién ganaba las presidenciales posteriores. Es decir, hay una tendencia del sistema mediático, del sistema político, de levantarle la importancia, y en realidad yo les diría que hoy el ausentismo electoral sigue siendo el mismo que tuvimos. Pero esta voz sí que tampoco es importante, pero no es importante. Es un plebiscito de la gestión económica del gobierno. Recién acabas de decir que es importante para el gobierno, para sostener sus vetos o sostener cuestiones, tener el tercio, los dos, un poco más de un tercio. Y dijiste también que era importante tener un poco más de tercio, porque pues, se garantizaba que no ocurriera un juicio político. Es convencer al votante que... Porque con el nivel de escándalos políticos que tiene la Argentina, con la recesión económica, con la falta de dinero que hay en los bolsillos de los argentinos, yo te diría, no hay incentivo para que tengamos una elección donde vaya a votar más del 60% de la gente. Pero lo único que te defiende hoy es el Congreso. Es el que le pone un freno a Milei. Volvemos a la política de Milei. Pero estamos hablando de los niveles de representación. Yo lo que te estoy diciendo es que la gente no tiene incentivos directos. No, por supuesto. Este es un país presidencialista, la mar en coche. Yo toda esta cuestión lo tengo claro. Si tomamos la elección bonaerense como una PASO, como dijo el gobierno, esa PASO fue utilizada por los bonaerenses como un voto castigo, no como un voto premio al peronismo. No, son dos cosas distintas. Entonces creo que ahí hay una lección muy sabia de parte del votante, que le está haciendo notar al peronismo que de la misma manera que castigó a Alberto Fernández en el 21, lo está castigando ahora Javier Milei. Eso está fuera de debate. Los tiempos de tolerancia de la gente son cada vez más cortos. Yo quería ir con los Estados Unidos, pero la producción me censuró y me ordenó que te pregunte en realidad cuáles son los números, que repitamos los números que tenés o que estás viendo de provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En provincia de Buenos Aires no ha habido cambios significativos en la tendencia electoral con el cambio de candidato. Sí. Hay una diferencia entre 8 y 12 puntos que se mantiene, no hay gran cambio allí. Habrá que ver si con los días y con el cambio de tono de la campaña puede producirse falta todavía bastante, algún cambio. ¿No? Sí, exacto. En Córdoba hay una discusión, ha habido encuestas de todos los gustos, algunas que hablaban de empate en tercios. Nosotros tenemos una ventaja clara a favor de Schiaretti. En segundo lugar tenemos a Gonzalo Roca. Tercera, es el candidato a Libertad Avanza. A Natalia de la Sota. Estamos terminando ahora una encuesta y seguramente en pocos días más vamos a tener algún resultado. Y en Santa Fe, el dato que tengo es que hay una pelea muy dura por el primer lugar. ¿Y el gobierno, aún no ganando, podrá decir es una buena elección o no? ¿O más abajo de la expectativa? El gobierno tenía expectativas 2 o 3 meses atrás de meter 5 diputados nacionales en Córdoba. Hoy está metiendo 3 y puede quedarse con 2. Bien, respondido. O sea, no es una buena elección la que está haciendo. Bien, ¿y Santa Fe? Ahí sí hay una disputa un poco más firme. Los libertarios están peleando voto a voto con el peronismo, con Fuerza Patria. ¿En segundo lugar? Claro, están ahí muy parejos. 26 a 24, 30 a 28. Y tercero sí despegado al gobierno provincial, a la fuerza política de Puyar, que está haciendo una mala elección. Bien. Gustavo, gracias como siempre.
Muy amable por No, haber al venido. contrario. Pregunta para la mesa, si Gustavo quiere un bonus track también. ¿Por qué Milei habla de 123 años de la reforma más importante? Me lleva al 1902. Vos que sos medio historiador. Me quedé pensando en eso, no Pellegrini. tengo la respuesta. ¿Por qué? Pellegrini. ¿Será? Pero ¿a qué reforma o qué pasa a partir de ahí que a Milei no le gustó? La de Peña es posterior, así que... ¿Es posterior? Sí, entiendo. Pellegrini creo que impulsó una serie de reformas económicas muy importantes, el Banco Central, por ejemplo. Y dirá Milei, desde esas reformas que no ha habido reformas más importantes que las que estoy haciendo yo. Pellegrini además era vicepresidente, digamos. Fue presidente Pellegrini. Claro. No, vicepresidente, digo, Figueroa Alcorta, me equivoqué, era el que había asumido por la muerte de un presidente. 123, la clavó, ¿no? Esas cosas que Escúchame, quedan ahí una flotando. cosa que también me llamó tengo la que ir a la atención. tanda, pero dale. Una cosa que también me llamó la atención es que habló de los 100 años de gobierno, me está censurando porque estoy diciendo. No, que habló de los 100 años de gobierno y los últimos 50 años en la Argentina fueron gobiernos liberales o neoliberales, porque del 76 al 83 fueron 7 años de gobierno liberal o neoliberal. Sí. Del 89 al 2001 fueron gobierno liberal o neoliberal. Del 15 al 19, gobierno liberal o neoliberal, y son 2 años y medio. O sea, esa suma da 25 años en los últimos 50. Pero la capacidad que tiene el Frente Nacional y Popular para hacer daño, en poquito tiempo lo logra. Nos vamos a la... Es chiste. Nos vamos a... No, porque hoy me acusan muchos de libertario, entonces tengo que ir a... Y el Violeta, ¿no? Y el Violeta nos ayuda. El Violeta no te ayuda demasiado. No, ¿cómo? Un recorte va a salir ahora de Caruso. No dije nada de que ganó Central, nada dije, nada. Y además eso tampoco te ayuda. Me están trayendo eso tampoco te ayuda. A la escena. Nos vamos a la pausa. Gracias, Gustavo. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? No fue Grabois. Fue el diario Perfil quien publicó primero el documento probando que Spert recibió $200.000 del juzgado por narcotráfico en Estados Unidos. El domingo 28 de septiembre, Spert no era tema de tapa de ningún diario, excepto de Perfil. Una vez más, no fue un político, fue el periodismo. El periodismo que hace Perfil todos los días. Una vez más, la noticia que conmocionó al poder estuvo primero en Perfil. Perfil, un diario creíble en un país increíble. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Más estaciones de Ecobici. Buses eléctricos, modernos y silenciosos. Peajes inteligentes sin barreras. Obras en la autopista de Lepiane. Nuevos pasos bajo nivel, renovación de puentes y más obras para viajar mejor. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Arriba que llegan tarde. ¿Hey? ¿Aburrido de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Ustedes me respondieron con esfuerzo y paciencia, entendiendo que el cambio real no se da de un día para el otro. Soy José Luis Espert, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir
O cambiamos en forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. No seamos una estrella más de la bandera yanqui. Fuera el FMI. Ahora, más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Por el Compra Argentino, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Yo soy peronista! En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. No le entra. A ver, te leí 4 veces. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes. De los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo. Para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco. Hoy hemos tenido una clara derrota. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Necesito tu voto, pero a conciencia. Compará los candidatos y después decime quién te va a solucionar los problemas. Soy candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Propuesta Federal para el Cambio, Fernando Burlando, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, lista 299. Seguimos haciendo QR, un día vamos a hacer al aire lo que acabamos de hacer fuera del aire. Se los prometemos con Mariano, con Guido y con Irina, pero no será en la jornada de hoy. Quizá puede ser una suerte de programa en paralelo, ¿no? Pero vamos a hacer... No querés que sea hoy porque está picante. El programa en vivo que tenemos que hacer. No querés que sea hoy porque está picante. Porque está picante. Sí. Bueno, vamos con Guido Bambini, datos económicos del día, pero no todo es lo financiero en esta vida, ¿eh? Sí, vamos a dejarlo para lo último. Bueno, a los datos financieros, porque también hay que hablar un poco de la economía real y qué está pasando con los precios en Argentina, que parece que supuestamente desapareció la inflación y no estaría sucediendo eso. Hoy salió el relevamiento de expectativas del mercado, este resumen de consultoras privadas que hace el Banco Central. ¿Eso que le dicen REM? El REM, claro, la sigla, la abreviatura es el REM. Bueno, y da cuenta de que la inflación, digamos, encontró un piso en la zona del 2%, hasta fin de año no perforaría el piso del 2%, pero vamos al primer dato de la economía real que te quiero contar, que es un poquito más del 2%, que es este 12% que aumenta el pan en la provincia de Buenos Aires. Esto es un dato del día de hoy de la Asociación de la Cámara de Industriales Panaderos Bonaerenses, que plantea que ante los aumentos persistentes de los servicios, nosotros venimos contando permanentemente de que los servicios están aumentando más que los bienes. De hecho, en el acumulado del gobierno de Milei, la inflación en servicios es del doble, en términos acumulados, que la inflación de bienes. Esto es alquiler, esto es luz, esto es gas, aumentos en los servicios que impactan directamente en el precio de los panificados. También tiene que ver con el aumento del trigo, el aumento de la harina. Bueno, impacta los costos y tienen que trasladarlo, en definitiva, no solamente del pan, sino de todos los panificados. 12% de aumento para octubre.
que se suma también, no es solamente el pan lo que aumentó en octubre, los autos han aumentado mucho. Yo estaba viendo, algunas marcas en particular han aumentado hasta el 6%. Digo, guarismos mucho más importantes que este 2% que te menciono, que plantea el relevamiento de expectativa del mercado hasta fin de año. Y estos son datos de octubre, digo, porque todavía no salió la inflación de septiembre. Lo mostrábamos la semana pasada, las consultoras están hablando de una inflación entre el 2,3 y el 2,9% para el mes de septiembre. Se conoce no este martes mañana, sino la semana que viene, el martes de la semana que viene, el dato de inflación de septiembre. Por ejemplo, Price Stats, que es el hijo de Cavallo, plantea 2,9%. Pero ya sabemos Cavallo, ¿no? Bueno, sí, no. Casi que se pasó al lodo oscuro del... Ya es mandril, Cavallo. De la vida, claro. mandril, está esto de Cuca. Cuca. Es Cuca. Está esto de Cuca. No, ya es Cuca. Sí. Bueno, Marina Dal Poyetto también, ya hace rato que la ha encasillado dentro de los mandriles el presidente. También Cavallo y plantea... Hernán Lecher son prácticamente lo mismo Prácticamente lo mismo. en este momento, exactamente. 2,9% están dando esas consultoras con, tuviste, frutas y verduras, los estacionales que te venían ayudando en los meses anteriores, tuvieron un repunte y han aumentado por encima del índice de precios al consumidor general. Otro dato del día de hoy, también vinculado a la economía real, vamos a la siguiente placa, es un anuncio que hizo el Ministerio de Economía que lo citó Caputo, que plantea que seguirá el límite de precio FOB de hasta $16.000 y se priorizará a los autos que lleguen con precios más económicos. Esto es importación de autos sin aranceles, autos híbridos y eléctricos, sin aranceles, arancel 0% a la importación de vehículos eléctricos e híbridos. ¿Esto qué significa? Saluden a la industria automotriz argentina que se va, ¿no? Que se despide. Es un beneficio, te diría, para digamos, una clase social que te diría no es la que está siendo más favorecida por este gobierno, no es para los laburantes en general, no es para quien pueda acceder a comprar un auto importado. No es bajar, poner arancel cero a la importación de estos autos no es una medida progresiva en términos del sistema tributario argentino, implica un mayor gasto, digamos, dejás de recaudar, implica un costo fiscal, reducirle a cero los impuestos a los autos importados. Y supongo que conspira, ahí sí, contra el laburo de las... Tal cual, de las automotrices argentinas. Lo mostramos la semana que viene, aparece Toyota como la primer gran fábrica en esta lista que te traía de mayores despidos, con 700 despidos desde que asumió Milei. La industria automotriz argentina emplea 80.000 puestos registrados del sector privado, muy calificados. Esto le pega de lleno. Y además también en términos de la escasez de dólares. Yo recuerdo que en gobiernos que nos hicieron mucho daño venían las fábricas automotrices. No, venía Toyota a la Argentina. Sí, está sucediendo lo contrario. Te diría que se está reduciendo la cantidad y lo vemos en la placa siguiente, porque ¿cuál es el fiel reflejo de este tipo de políticas? Bueno, esto, que cada vez ganan más peso en el mercado automotriz argentino los autos importados, porque el gobierno festeja que aumentan los patentamientos, pero la realidad es que es a costa de la industria nacional argentina. Fíjense cómo casi el 70% ya de los nuevos patentamientos son autos importados en detrimento de la industria nacional. Y por último, después de dos datos, precios e industricidios, se podría decir, de la economía real, sí pasamos a lo que fue el anuncio, porque ya nos acostumbramos a decirle anuncio a los tweets, que no son anuncios, del secretario del Tesoro, en una imagen que para mí está hecha retocada con inteligencia artificial, que dice, para mí sí, dice, durante su estadía aquí en Washington, rara, ¿no? Sí, es rara, fíjate que es un cuarto muy chiquitito, digamos, como que estuviera preparado para que se saquen esas fotos. Y además es típico las banderas son muy grandes respecto de... Los cuerpos están desproporcionados. A la bandera y al cuarto. Y esos enchufes que aparecen son muy característicos de los montajes con inteligencia artificial. Esos cables que aparecen ahí son muy característicos de las imágenes con inteligencia artificial. Te lo pone inteligencia artificial. Te lo pone la IA, exactamente. Bueno, pero lo que decía el secretario del Tesoro es, durante su estadía aquí en Washington continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparado para apoyar las fuertes políticas de Argentina. Bueno, más zaraza, más plata, nada. Bla bla, show me the money, decíamos el otro día. Bueno, todavía no está el dinero. También tuiteó Cristalina Georgieva en el día de hoy. Había tuiteado el viernes pasado la titular
del Fondo Monetario Internacional. Pero sostiene la expectativa de alguna manera. Intenta sostener la expectativa, así es. Hoy terminaron un poquito mejor que el fin de la semana pasada los bonos argentinos. Algunos dicen inside information, ¿no? Digo, alguien tiene información de lo que sería el anuncio y están comprando bonos porque van a subir el precio posterior al anuncio y por eso el día de hoy mejoraron los bonos. Lo cierto que el dato importante en términos financieros de la jornada de hoy vuelve a ser la venta de dólares. Entre 450 y 480 millones de dólares vendió el Tesoro el día de hoy para sostener el dólar oficial mayorista en 1.430 pesos y ya vendió más del 60% de lo que compró en esa semana, en esa ventanita que dijimos de liquidación extraordinaria del agro, de los 2.200 millones de dólares que pudo comprar en ese momento, en esos días, el Tesoro, ya vendió 1.300. Yo me animo a decir que la semana que viene, si seguimos a este ritmo, no va a tener más dólares el Tesoro, la cuenta del Tesoro, y va a tener que salir a intervenir el Banco Central. Si no llega a un nuevo anuncio, un nuevo salvataje de Estados Unidos, va a subir el dólar y va a tener que salir el Banco Central a defender el techo de la banda, que hoy está en 1.484 pesos. Bueno, por ahora el gobierno estadounidense no gostea al gobierno de Javier Milei, pero todavía no hay definiciones concretas, veremos en las próximas horas. Exactamente. Gracias, Guido, querido. Vamos a la pausa. Atención. Al regreso, Irina Hauser, causa Machado. ¿Mueve la corte? Lo contesta Irina Hauser en un ratito nomás. En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno. Seguro que estás contento. Ganaron el domingo. O como Laura. ¿Ya está funcionando la máquina nueva? Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Más estaciones de Ecobici. Buses eléctricos, modernos y silenciosos. Peajes inteligentes sin barreras. Obras en la autopista de Lepiane. Nuevos pasos bajo nivel, renovación de puentes y más obras para viajar mejor. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. ¿Y si lo dejamos para mañana? Hey, ¿aburridos de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés Universal Plus, Disney Plus, HBO Max y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Che, prendete una cosa de loco. Bien, acá estamos, Turco. Nos juntaron, acá estamos. Qué alegría estar Dame un juntos, abrazo, dame un abrazo. Qué lindo. Qué lindo Vamos verte. a salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo
TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar el... Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una Cosa de Locos. Qué bueno. Programa. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. No le entra, a ver, te leí 4 veces. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes. De los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo. Para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco. Hoy hemos tenido una clara derrota. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Dicen que el obelisco es el centro del país. ¿Y si el verdadero centro no está donde siempre nos dijeron? Nuevos Aires propone una nueva centralidad, humana, urbana y geopolítica, que crece hacia el sur. La Argentina de la nueva generación será bicontinental, soberana y cada vez más justa. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Muy bien, seguimos en QR. Mucha información en el tramo final del programa. Antes de meternos en la Corte y Machado, Iri, que vos lo trajiste el tema hace ya varios días y estaba pasando muy inadvertido. ¿Qué pasa con Santilli? ¿El hecho de que Santilli o que el gobierno pretenda que sea el primer candidato está en discusión? ¿Se puede complicar eso o no? Sí, está planteado en lo mismo que lleva La Libertad Avanza pidiendo la reimpresión de boletas. Sí. En la misma presentación plantean la baja de Espert y piden la sustitución por Santilli y además mencionan colateralmente que no es Karen Reijard la que sube al primer lugar porque lo que quieren respetar es la ley de paridad de género, que cambian varón por varón. Sobre esto, el juez Alejo Ramos Padilla le corrió vista a la Fiscalía y la Fiscalía va a opinar. Hay que ver si no hay alguna impugnación respecto de esta cuestión por parte de alguna fuerza. Sí. Malena Galmarini, por ejemplo, tuiteó algo respecto de esto cuestionándolo. Entonces, todavía hay margen para que haya alguna presentación. Entonces, sí va a haber un análisis sobre esto. Tal vez el juez lo resuelve mañana mismo, no sabemos. Pero sí, le tiene que dar una respuesta a esto. No voy a opinar porque que me hayan dicho libertario friendly 2 veces ya la jornada me parece como demasiado. No vaya a ser que reimprima la boleta con Santilli y Espert y finalmente la Cutillo dice que no y tiene que reimprimir con Reijard y Santilli después. Bien. No, quilombo, hermano, ya está. Dicho esto, ¿qué pasa? ¿Qué? Dale. No, la verdad que la segunda era Reijard. Listo, ya está, lo dije. Lo dijiste.
¿Qué pasa con qué noche ¿Qué pasa difícil? con la Corte? Bueno, ¿Qué pasa con la vamos a Corte hablar de- y la extradición ¿Qué- de Machado? Ponete seria, no te ¿Qué rías de pasa nervios. con él? Ay, ¿saben lo que pasa? Es que hay que alivianar un poco todo esto, porque es demasiado. Sí. Así que estoy a favor de reírnos. Muy Y bien. no de nervios, con un poco de información. Bien, Iri, me gusta Bueno, esa Irina. El pedido de extradición de Machado, ya lo contamos la semana pasada, pero lo volvemos a traer. Machado está detenido en Viedma desde el año 2021 con prisión domiciliaria con una tobillera. Por lo que estuve averiguando hoy, no violó la domiciliaria. ¿Por qué está detenido? Porque hay un pedido de extradición de Estados Unidos. Ese pedido de extradición fue resuelto por un juez de Neuquén, Gustavo Villanueva, que subroga en Río Negro, y que hizo lugar a la extradición. La apelación de esa extradición está en la Corte Suprema. Desde el año 2022. Por eso antes Itay Hackman hablaba con algo de escándalo sobre hace cuánto tiempo tiene esto Claro. la Corte Suprema. Y sí, es real. Está desde el año 2022 en la Corte y desde 2023 con un dictamen del procurador interino Eduardo Casal que dice sí, hay que extraditarlo. Bueno, la Corte Suprema, ante todo este escándalo, y además que queda al desnudo, que no hay explicación para que haya retenido este expediente durante tanto tiempo. Vos me decías más temprano, durante el día, no es sencillo una extradición, tiene su complejidad, pero nunca ocurrió que demorara tanto. Sí, hay extradiciones que demoran, pero mira, te voy a dar un ejemplo que hoy me daban, que es un caso abiertamente opuesto al de los tiempos aplicados en el caso Machado. ¿Se acuerdan la situación de Leonardo Bertolazzi, un exmiembro de las Brigadas Rojas en los años 70? Bertolazzi vive en la Argentina con carácter de refugiado desde antes de 2004, cuando le dan esa condición de refugiado. Durante el gobierno de Javier Milei le revocan esa condición de refugiado, después de 20 años. Sí. Porque cambia además la composición del órgano que define eso, pero además porque hay un pacto entre Milei y Giorgia Meloni para que esto suceda. Bien. La jueza Servini interpreta ante esta situación, tengo que mandar a detenerlo y extraditarlo. ¿Qué hace la Corte? ¿Recibe lo de Servini apelado? Sí, Al cuarto día ordena la extradición. perfecto. Este año. Bueno, ahí el abogado Rodolfo Jansson logró meter un recurso y explicar la ilegalidad de esta situación de que le quiten la condición de refugiado, y todavía Bertolazzi está acá. Está bien, pero Y el dato es la probablemente siga. celeridad de la Pero Corte. el dato es, en 4 días la Corte dijo que se vaya para Italia, porque además, Sí. habiendo un acuerdo del gobierno, ¿se entiende? Claro, claro, bien. Bueno, traigo esto porque esto es lo más elocuente. Pregunta, ¿por qué hay o por qué pensás que puede haber novedades en la decisión de la Corte? Porque se empezó a mover el expediente nuevamente y porque además la Corte lo que había hecho el mes pasado, que también otra de las cosas inexplicables, en agosto le dice al juez de Neuquén, pregúntele a Estados Unidos si está vigente el pedido de extradición y si sigue en la misma condición de acusado. ¿Por qué? Porque el abogado de Machado, que recordamos que es el mismo abogado de Javier Milei, Dios mío. Francisco Oneto, fue y dijo ante la Corte, cambió la plataforma fáctica, capaz que Estados Unidos no lo quiere más. ¿Sabes cuándo le dijo esto a la Corte? En noviembre de 2024. El 21 de agosto de este año, la Corte va y le dice al juez Villanueva, pregúntele a Estados Unidos. A ver, Estados vaya y Unidos, pregunte. Vaya y pregunte, a ver, denle la idea. Sí, Capaz claro, que ya no claro. lo quieren más. Bueno, y Estados Unidos O sea, respondió la semana Lo mandaron pasada a la esquina a ver si llovía para ganar tiempo. para ganar tiempo, ¿Y qué pero respondió? Estados Unidos dijo que sí, que sigue en pie el Está pedido de todo igual. extradición Lo queremos. y la acusación sigue exactamente igual. Entonces, ante esto, la Corte queda al desnudo y, bueno, ya desde fines de la semana pasada empecé a preguntar qué era lo que ocurría y la información era, puede ser que esta semana la Corte resuelva. Hoy me lo vuelven a decir a la mañana, que por lo menos había 2 jueces que estaban encaminándose a eso, Sí. necesitan que sean los 3. Los que estarían encaminados a eso son Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati. No sabemos Carlos Rosengren, por lo menos la información que tengo yo, Sí, sí, está bien.
Puede ser que pase esta semana y no ocurra nada. En general los martes y los jueves son los días que se está, oficialmente el acuerdo. Para mí hubo un dato, además de la preocupación que tuvo el gobierno respecto de esto. O sea, si la Corte dice, si lo extraditamos, si hay que extraditarlo, está avalando de alguna manera las sospechas de Estados Unidos. Claro. Y sí, porque está diciendo... Y hay elementos suficientes. Acá es donde recordemos igual que la última palabra está en el Poder Ejecutivo. En el caso de que la Corte avale la extradición, el Poder Ejecutivo puede revisar la decisión judicial. Sería como demasiado. Pero acá cobra sentido lo que pasó con Diego Iglesias. Por eso, quería hablar de eso. Colega. El Poder Ejecutivo sería el primero que se lo quiere sacar encima. Recordemos, para quien se perdió las voces del día, el colega Diego Iglesias el viernes recibe una llamada de Patricia Bullrich y dice, bueno, voy a atender. Para algo me llamará Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich lo confunde con el fiscal de Cámara que está a cargo de la Procunar, que es la Procuraduría de Narcocriminalidad, y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Escúchame, ¿qué pasa con la extradición de Machado? O sea, interés del gobierno sobre este tema. Sobre este tema. Y aparece casualmente la Corte, bueno, ahí, como moviendo el expediente. Y el gobierno bajando la candidatura. A mí me parece que es una confluencia de factores. Sí. Por supuesto que las encuestas se estaban dando horrible, que estaba todo mal, que Esper metió la pata 20 veces. ¿Te puedo pausar? Abro un paréntesis. No? Mariano Hamilton, si en este momento sonara, o mejor dicho, a las 8 de la mañana, vos volviendo de QR... Estás como un falto de sueño, suena el teléfono y aparece el indicador Patricia Bullrich. Vamos a suponer que la tenés agendada. Sí. Contestás y ¿qué decís? Hola. ¿Qué haces? ¿Qué necesitas? Yo me quedaría patitieso, pero no tengo muchas cosas para decirle. Es increíble esto, ¿no? Porque en general cruzan los límites todo el tiempo. Ahora, Patricia Bullrich llama y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? En fin. Después yo soy el tibio en este programa. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Que le insulte? No. Es una funcionaria del gobierno, yo respeto a los funcionarios del gobierno. Bien, tengo una pregunta más. Pero quiero decirle a Irina, que no diga más que la Corte está desnuda, porque me estoy haciendo imágenes horribles. Está bien. Estás diciendo 2 veces. Necesito que resuelvas esto. La Corte quedó desnuda. Necesito que resuelvas esto en segundos. Siempre me pone a prueba. ¿Por qué sería preocupante para quienes están involucrados en el tema que Machado sea extraditado? Porque eso implica que en Estados Unidos puede avanzar justamente el proceso que tramita en Texas, donde un jurado va a tomar la parte que atañe a Machado, que está acusado de tráfico de cocaína, de lavado de activos y de fraude. ¿Y qué puede pasar? Que sigan apareciendo elementos, que sigan apareciendo documentos y que quien te dice Machado mencione a alguien. Entonces se movería información que hasta acá no se movió respecto a otro. Se conoce bastante igual. Sí. Lo que nos toca a la República Argentina se conoce bastante. Bien. Pero podría conocerse bastante más. Sumo el dato de que Machado pasaría a estar encarcelado y no en Viedma, en una casa quinta. La socia de Machado, con quien comparte el fideicomiso, desde donde sale el famoso pago para José Luis Espert, está condenada a 16 años de prisión en Estados Unidos. Claro. El hombre acá está en una casa... bastante bonita, en Viedma, con una pileta donde lo vimos echado al borde a Espert en un videito que parece que filmó el propio Siempre Machado. Recordemos que comparten abogado, ¿no? Milei y Machado. Es que siempre recordemos, tengámoslo muy presente. Ese dato es un dato crucial. Por eso también digo, bueno, y el Poder Ejecutivo tiene la última palabra. Está bien, es la Cancillería, todo lo que quieras, pero... Bien. Bueno, nos vamos al scroll, cerramos con scroll el lunes, scrollazos, gracias, La Libertad Avanza, muy bueno. ¿Quién? Eduardo Feynman es protagonista de nuestro primer scroll, a ver. Lo esperaba, ¿eh? Te espero igual mañana a las 18:30, ayer. La silla estará esperando en A24, Salute. Y ahí está la silla, esperando a Espert. Ahí está la silla. Igualmente... según tengo entendido, porque igualmente para mí el tema está terminado. Obvio, totalmente. Listo. El gobierno no va a venir, no va a venir. Pero igualmente para mí el tema, sinceramente, está terminado. Listo. Bueno, ratifica sobre el final lo que decía Gustavo Corba. Tema terminado, ya está, ¿no? Pero las preguntas son otras.
Pero el recurso de la silla se la dejaron picando, bueno. está bien, qué sé yo. Y la última vez que había una silla vacía, ¿se acuerdan de un debate presidencial? ¿No? Tengo algo así, Scioli, ¿no? Era. ¿Fue Scioli que nos fue al debate? Sí, ¿Cómo había Scioli sido me eso? parece que fue. Que quedó silla vacía. Macri no era. No Macri y recuerdo Scioli lo hicieron. realmente. ¿En qué te has convertido, Qué Daniel? mala memoria tenemos para estas Sí, cosas. bueno. Próximo scroll. Somos periodistas, bien. Bueno, chicos, yo creo que me voy bajando de la candidatura. Anda máquina nomás, nadie te detiene. Y sale en moto. Está muy bien y otra vez no vamos a explicar ocupas, pero es un muy buen meme de la jornada de hoy. ¿Tenemos más? Dale, siempre más. Debe haber un montón. Exclusivo filtra la lista de temas del show de Milei, lista de temas de Movistar Arena, dice la revista Barcelona, se te ve la casta. Con una hermana en el avión es muy bueno. El Troscón asesino. Mi Conan Dinamita está muy bien. Carinas lejanas. Bancate ese decreto. Yendo de Instagram a Twitter. Zurdos sobre el agua. Adorni me lleva la vida. Va de retro morocha. Pensé que se trataba de Virito. Muy bueno. A clonar mi amor. Se trataba de Virito. Adiós, adiós, ñoquito. Instrumental. Persiana norteamericana. La vida es una canasta de monedas. Libertariango instrumental. Me das cada día más la nación más. Trosco, tu forma de ser era en atril. No, espectacular. Valeria Venegas Lynch. Espectacular. Valeria Venegas Lynch. Para mí, y lo mejor de todo es pensé que se trataba de Virito. Y los bonus track, ya hay nadie va a escuchar tu remera. Música para demasiadas pastillas. C-Box, me matás, Lemoyne. Está muy bien, ¿eh? Es muy bueno. La revista Barcelona está en un gran momento. También los pibes, Es muy difícil hacer este humor en este tiempo, ¿eh? sí. Hay que reconocerlo todavía más. No, este es un momento ideal, al contrario. Lo que pasa es que la realidad a veces es muy difícil de Es muy superar por el dramática la humor. realidad, es difícil. No, No. Para mí tenés tienen que- que venir los responsables de la revista Barcelona a este programa. Muy pronto. Tenemos uno más, a ver el último antes de irnos. Charlie. ante las dos canciones Charlie después de ver a Milei cantando. después de las dos canciones que entonó Milei. Bueno, nos vamos. Ojalá que se hayan informado, que hayamos desafiado de alguna manera su manera de pensar y se hayan divertido un rato también con nosotros. Hoy la pasamos muy bien haciendo esto. Gracias, Irina Hauser. Un placer. Abrazo, Nos Mariano re Hamilton. Re. Nos re divertimos. Nuestro más tantuano, Guido Bambini, que la pase muy bien. Bueno. Nos reencontramos mañana. Vieron que no dije nada, pero nada de nada, de nada. De Central, Caruso, Nada sé que dije. querés hablar Sí, de dijiste, Central. te olvidaste ya. Me pudriste Que ya, la Caruso. pasen Me muy, tenés podrido. pero muy bien. Te voy a decir, La producción- el sábado... Pocas veces vi un equipo de fútbol grande así llorar tanto como River. El viernes, Muy pocas veces. Basta, Caruso. el viernes, Basta. el viernes Listo. te vamos a traer una sorpresa. Bueno, Te vamos a invitar a De María al programa.